Bien, Arre, todo bien. ¿Qué tal, Juan Carlos? aquí a la fresquita y mi gato también lo siente. Bueno. ¿Qué tal hace por Málaga hoy? Hoy es tedioso. Estamos, a partir de mañana estamos en alerta naranja. 39 grados estábamos hoy a las 4 de la tarde. Bueno, las 4 de la tarde tampoco es significativo. Las 4 de la tarde siempre hace calor, pero 39 grados. 39 He, grados, te- madre he tenido mía. que ir por Ostras. he tenido que ir a por el niño a la guardia. 39 marcaba el coche. Bueno, el coche se suele calentar más de lo No, habitual. está dentro del parking. Está dentro del parking, así que poco se Entonces no hay calienta. excusa. Poco se calienta eso. Alberto, yo no sé si ayer estabas, el último No, día. no, la última clase no pude asistir. La he visto, me la he estado viendo entre ayer y hoy. Vale. O sea, has podido seguir entonces Sí, lo sí, que sí, hicimos el pasado día. sí, ¿Sabes que hay un ejercicio por medio? sí, sí lo sé. Vale, ahora lo vamos a repasar. ¿Dónde estás tú, Alberto? Yo en Madrid, Estás en en Madrid. Madrid. Sí, sí. Bueno, hoy hace calorcito aquí, ¿eh? Joder, hoy está pegando duro, la verdad. Sí, Pero sí, bueno, el además ventilador algo me quita. tiene pinta de calima, a ver si llueve o hace algo, porque sí, hoy hace Sí, viento, sí. viento No, hace, caliente. sí, que sales y ya está, te mete ahí el secador, ahí como Sí. le llamo yo, ya está. De las peores cosas que hay es ducharte y salir y a los 2 minutos estar otra vez como si no te hubieras duchado. De las peores cosas que hay. No, Alberto, eso aquí cuéntame no pasa algo. porque Ayer hay nos tanta presentamos todos, humedad, como vimos. pero... Cuéntame algo de ti, lo que quieras. ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Yo, ¿Estás en Madrid? Sí, sí. nada, bueno, yo estudié ingeniería informática en la Vale, Universidad de San Pablo CEU. vale. Lo estudié ahí porque a la vez me ofrecieron la oportunidad de hacer un máster de realidad virtual. Entonces, bueno, hice como esas dos cosas a la vez en los 4 años. Luego estuve de prácticas en Iguay, donde ya ¿Dónde? estuve desarrollando una inteligencia artificial a Telefónica. Estuvimos ahí en ese proyecto y nada, luego ya acabé la carrera y ahora mismo estoy trabajando en Cognizant como DevOps, pero bueno, justo ahora me voy a cambiar a Samsung el 18 de agosto para empezar como ingeniero de automatización de inteligencia artificial. Me has dicho que estuviste haciendo unas prácticas para Telefónica. ¿Con quién? No, a través de Iguay, dentro de Iguay estábamos en un Ah, de Iguay, proyecto, vale. Ujú. estábamos en un proyecto dentro de Telefónica y estuvimos haciendo, bueno, no sé si te suena el proyecto, no creo. Bueno, es una inteligencia artificial para todo el tema de B2B y B2C, para el tema de cuando te llaman, ¿no? Pues que tengan ahí, en vez de buscarlo en unos documentos, pues llamas al chat. Le estuvimos haciendo un RAG, básicamente. Qué bien, joder, qué bueno, qué bueno. Oye, tú tienes una buena experiencia. ¿Estás ahora entonces en Cognitan, has dicho? En Cognizant, sí, pero me voy a cambiar ahora para Samsung, me voy ahora. Vale, bueno, pues aquí como estamos hablando de IA en la empresa, ostras, tú nos tienes que contar cosas de IA en la empresa también, ¿eh? O sea, porque Sí. tú ya, bueno, has pasado por varias experiencias que son interesantes también. Entre tus compañeros hay un poco también de todo, hay algunos que sí y otros pues que no también. Entonces, pues como decíamos ayer, es muy interesante que compartamos entre todos. Bueno, chicos, los de ayer, cuando digo ayer, sé que es antes de ayer, pero nos entendemos mejor. Y Sam, me parece que tampoco estuviste el pasado día, ¿no? No te oigo, tampoco te veo, pero sé que estás ahí. Y Sam, ¿me escuchas? ¿Me ves? Puede ser que no, pero sí que estás. Bueno, esperamos verte. Y bueno, joder, los demás que estabais con la cámara puesta el pasado día, venga, animémonos, ¿no? No vamos a dejar aquí a Juan Carlos y Alberto solos, ¿no? Y a mí, ¿os imagináis que yo ahora también a esto, que desaparezca así, a que es distinto, el tema? Claro, bueno, pues oye, os animo a que lo pongáis y además como vamos a hacer un poco donde terminamos el pasado día, pues venga, Arnau y los demás, ¿no? Que estabais el otro día ahí. Venga, muchas gracias, hombre. Claro, y los demás, Sebastián, desde Medellín. ¿Qué hora es en Medellín ahora? Sebastián. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Creo sí, que es otro espera un Sebastián. momentillo, que estoy haciendo una cosilla. Ese no es el Sebastián que está Ese en no es el Medellín. Sebastián. Bueno, Ah, hay, bueno, a ver, hay soy yo varios otro Sebastián. Sebastián.
Aquí Sí. entra. Aquí entra. Aquí entra. Ah, no, este tampoco. Este es de Sevilla. Sebastián Córdoba. No sé si está. Buena. No, no estás, Sebastián No, Córdoba, desde Medellín. Bueno, pues Sí. nada, Sebastián, como tú sí que estás, no te vayas. No te vayas. Ujú. Tenemos varios Sebastián, ¿eh? Sebastián Rojo, Sebastián Jiménez. Sebastián Rojo, venga. Yo hoy solo puedo estar hasta las 7, así que he venido para intentar aprovechar lo que pueda. Bueno, pues si puedes estar hasta las 7, que te veamos la cara. Que te veamos la Yo cara. tengo la cámara puesta. Claro, ¿O no? muchísimo Sí. mejor ahora, Vale, muchísimo sí. mejor. Entonces, Vamos. ¿y el otro Sebastián? Sí, en ello. Sebastián Rojo, me refiero. Sí. Sebastián Rojo. Estoy en ello. Vale, que estás en ello, fenómeno. Y Sam, ¿me escuchas Muchas ahora? gracias. Ahora sí, Sí, ¿no? sí, te escucho. ¿Se me escucha a mí? Vale. Oye, que no estuviste ayer, ¿no? Me parece, ¿y Sam? Estuve al principio, pero como estaba justo en medio de un viaje, no pude continuar la clase. Vale. Vale, ¿me cuentas algo sobre ti? ¿Dónde estás? ¿En qué Eh, ciudad? Yo vivo en Madrid, pero ahora mismo Vale. estoy de vacaciones en Galicia, ¿En qué parte así que de bueno. Galicia estás? En A Coruña, Bueno, joder, en un qué pueblo pequeño suerte. aquí. Qué Sí, la suerte, verdad ¿no? es que Estar ahora y además fresquito allí, ¿no? También. sí, no se compara con Madrid. Mar fresquito, ¿eh? Yo dentro de Sí. unas semanas me iré a Galicia también, pero me iré al otro extremo, me iré a La Guardia, abajo. Y es un buen cambio, pero bueno, estás bien allí, ¿no? Cuéntanos Sí, un poquito sobre ti, Sam. ¿Qué has hecho? ¿Estudias? ¿Trabajas? Yo ahora mismo solo estudio. Hace poco dejé un trabajo de técnico informático, ¿Vale? que estuve en las oficinas de Just Eat, y pues ahora mismo pues, estudiando más que nada. Lo que hice Vale. fue un doble grado superior de administración de redes y desarrollo de aplicaciones, y ¿Vale? después de eso hice las prácticas en la UPM. Junto a unos profesores iniciamos un proyecto sobre una inteligencia artificial que consistía en gestionar consentimientos informados, orientada a hospitales. Qué bueno. Y estuve unos meses y ya está. ¿Con quién en la UPM? ¿En qué área? ¿Qué escuela? ¿En la escuela de industriales? ¿En la escuela de telecomunicaciones? En la de telecomunicaciones fue. Vale. ¿Y con quién? ¿Quién era tu profesor? Conozco Y bastante a la gente de allí, por eso te lo pregunto, ¿eh? Sergio Gil era ¿Cómo? uno de ellos. Sergio Gil Sergio Gil, me suena mucho su nombre. y Gustavo. Vale, vale. Estuve ¿Qué con tal te ellos dos. resultó la experiencia? Bastante bien. Qué bueno. Vale, estupendo. Sergio, Sebastián Rojo, joder, qué Con fenómeno ellos. verte, oye. Muchas gracias, Nada. Isam, ¿eh? Nada. Qué bueno, esto es otra cosa, hombre, verte también. Oye, fenómeno. Veo que algunos os tenéis que ir antes, otros entráis después, en fin, lo que podáis. Aquí vamos a intentar seguir un poquito lo que vamos haciendo. Como veis, tenemos bastante tralla, pero bueno, vamos a ver cosas interesantes, como vimos ayer, ¿no? Ya sabéis, ayer y el siguiente día, siempre me refiero al día que toque. Estamos grabando, además también, ¿verdad? O sea, lo tenemos todo en orden, así que fenómeno. Vamos a repasar lo que tenemos en pantalla. Creo que lo tenemos en pantalla, ¿no? A ver, Ujú. tenemos en pantalla las dimensiones de madurez. Recordáis, ¿no? Que de esto va el ejercicio además que me gustaría que retomáramos ahora. Seguramente lo habéis echado un vistazo con lo que os pasé. Ahora lo vamos a revisar y os voy a dejar un tiempo para ello. Pero antes vamos a ver unas cuantas cosas. Primero vamos a revisar esto, las dimensiones de madurez, para que todos lo tengáis claro. El último día estuvimos hablando del dato y de la importancia del dato. Y hablamos de que el dato es una de las claves, ¿no?, de la inteligencia artificial, como bien sabéis todos. Pero bueno, dimos algunos pasos más. Hablamos sobre el CDO, el Chief Data Officer, dónde tiene que estar, si depende del CDO o del CEO o tiene que depender de otro sitio. En fin, vimos unas cuantas cosas y llegamos a este hexágono o flor de 6 pétalos con las dimensiones de madurez del dato, ¿no? Cuando hablamos del dato, os puse algunos ejemplos, porque también os dije que os voy a tratar de dar mi experiencia práctica. Hoy también os voy a mostrar algo que he hecho hace muy pocos meses con una empresa, y he quitado el nombre de la empresa y os lo voy a enseñar la presentación tal cual. Entonces, respecto de las dimensiones de madurez, planteamos un ejercicio muy sencillo para que lo hicierais vosotros. Además, nos salieron bien las cosas porque pudimos entrar
en Google Docs y por otro lado también en el whiteboard, ¿no? Y parece que no teníamos problemas para ello. Y hablamos de estas 6 dimensiones, ¿no? Entonces os conté alguna cosita de cada uno, ¿no? De cada una de ellas que las vamos a repasar sobre todo para que lo tengamos en mente antes de retomar el ejercicio. Hablamos de una de ellas, arriba a la izquierda, de las plataformas, la importancia de la infraestructura y de las herramientas que almacenan, que procesan, que sirven los datos de forma fiable, ¿no? Esta es una de las dimensiones. Empresas pues, que tienen plataformas ya. En mi caso, una de las empresas con las que trabajo, Indesia, tiene su propia plataforma de IA. Es una plataforma Azure, Microsoft Azure, en la nube. Y claro, es una gran ventaja respecto de otras que no la tienen, ¿no? Y que tienen que buscar ahí pues cómo acceder a las que dan, bueno, pues la propia Azure o Cloud o Google o AWS, ¿no? Segundo, protección y privacidad. La privacidad de los datos, la importancia de la privacidad de los datos es fundamental, ¿no? Es fundamental que los datos tengan sus propias características de privacidad. Entonces, hay empresas que se preocupan de ello y hay otras que no se preocupan nada de ello, ¿no? Entonces, la madurez pues va a depender de que esa empresa, la vuestra con la que estáis trabajando, pues sepa realmente que los datos se merecen una privacidad y es más, si no la tienen, pues posiblemente van a tener pues algunas posibles sanciones por parte de la autoridad competente, la APD en este caso, la Asociación de Protección de Datos, ¿no? Hay empresas a las que esto les suena chino, utilizan todos los datos sin más, y hay empresas pues, que se preocupan muchísimo, ¿no? De mantener el anonimato de los datos y bueno, pues anonimizarles o pseudonimizarles, etcétera. La gobernanza de los datos. ¿A quién pertenecen los datos? ¿Verdad? Los procesos, las reglas, los responsables que aseguran que esos datos están correctamente en su sitio. La organización, que corresponde a la distribución de los equipos y puestos que coordinan, priorizan y ejecutan iniciativas de datos y de analítica. Las personas, el talento de las personas. ¿Tenemos en nuestra organización personas que son competentes en IA o no? Pues hay empresas que están empezando y que no tienen gente, no digamos que ya no tienen talento, es que no tienen gente que sepan de IA. Pues claro, entonces pues no puedes pedir peras al olmo, ¿no? Hay que hacer formación, hay que incorporar a gente, hay que crear un departamento, en ese caso, o bien buscar gente externa para poder contratarlos, ¿no? Por cierto, ¿habéis pensado en vuestra empresa ya? Vuestra empresa puede ser vuestra actual empresa, que puede ser Telefónica, si trabajáis en Telefónica, Cognitan, si trabajáis, o Samsung, que la conoceréis bien, o puede ser una empresa que hayáis elegido. Escoged vuestra empresa porque con vuestra empresa vamos a trabajar. Vuestra empresa puede ser la actual, una que hayáis pasado que conozcáis bien, o una que os hace tilín, que creéis que conocéis un poco, Google, Apple, Telefónica, Repsol, Ferrovial, empresas Santander, Banco Santander, empresas más o menos conocidas, pero quiero que cojáis una y que sea vuestra empresa y que la vayáis trabajando con ella. Entonces, estas cosas que estamos hablando, estas dimensiones, deberíais estar pensando ya en vuestra empresa. Mi empresa tiene talento, tiene personas que conocen la IA. Bueno, pues aquí entonces lo podríais puntuar de una forma o de otra, como veremos después. El negocio, realmente estoy haciendo negocio con mis datos, tengo habilitado el negocio, tengo capacidad para que a partir de mis datos pueda rentabilizarlos. Bueno, pues hay empresas que ni se lo plantean. Hay otras que, sin embargo, sí. Hay empresas que están sacando pasta de sus propios datos, ¿no? Bueno, esto ya lo comentamos el pasado día. Planteamos un ejercicio que vamos a retomar dentro de unos instantes, pero que es este que os pongo ahora en pantalla y es el que vosotros escogierais vuestra propia empresa, como estoy diciendo, y que puntuarais cada una de las 6 dimensiones de 1 a 5 para saber dónde está vuestra empresa y que anotarais algo aquí. Después os pedía que tomarais 3 acciones. 3 acciones pues para mejorar la puntuación que os salga. 1, 2 y 3, que vierais quién es el responsable de esa acción dentro de las figuras que hemos estado viendo. Es el CDO, es el CEO, es un jefe de proyecto, pues con lo que vosotros conocéis, que me pongáis aquí. Y después que defináis también un KPI, una métrica de éxito. ¿Cómo sabemos que esa acción dentro de un año la hemos llevado a cabo
y ha contribuido a algo. Y para ello os puse también un ejemplo aquí más abajo de Repsol. Repsol, entonces aquí puse el nivel de madurez de cada dimensión, 3, 3, 2, 3, 3, 4 y una cosita que os puse aquí. Y después una serie de acciones aquí también. Esto lo compartí con todos vosotros, lo tenéis ahí, lo habéis visto y lo vais a ver ahora también. Y ahora lo que quiero es que dentro de un rato pues que tengáis un poquito de tiempo para que lo terminéis, lo copiéis a nuestro whiteboard maravilloso que tenemos aquí, donde yo ya lo he copiado, hagáis unas capturas y lo pongáis aquí y hagáis unos comentarios, que saquéis 3 conclusiones, que para mí es lo importante, que pongáis en un post-it, como yo he hecho aquí, y que lo comentemos. ¿Vale? Eso es un poco lo que dijimos el otro día. ¿Alguna preguntita respecto de esto? ¿Algún comentario? Sí, ¿Alguna ¿podrías dificultad? pasar los links otra vez? ¿Perdón? ¿Me podrías pasar los links para poder acceder? Sí, sí, claro que sí. Sí. Vamos a ver cómo te paso yo los links. Bueno, el whiteboard lo voy a compartir, entonces te va a aparecer en un instante. Y Vale. el otro es el siguiente. Como no funciona el chat, me comentasteis el otro día, pues nos inventamos una cosita que es para compartir el link y que, bueno, estás viendo esto en pantalla, ¿verdad? De hecho, Sí. pues copiar enlace, está copiado y entonces lo voy a poner aquí. Esto lo puedo hacer más grande. Y ahí creo que lo puedes copiar una vez que te dé acceso al whiteboard, ¿verdad? Que no lo tienes todavía, pero que lo puedo hacer. Puedo dejar de compartir esto. Es complicado esto, ¿eh? Pero bueno, voy a dejar de compartir lo que estaba viendo y te voy a dejar a ti ahora. Vale. Entonces, ahora supongo que podrás ver lo que he puesto y podrás copiarlo, ¿no? Sí. ¿Correcto? Pues dime cuándo para dejar de compartirlo. Ahora. Sí, ya lo he copiado. Lo has Gracias. copiado ya. Fenomenal. Muy bien. A ver, y aquí por qué no me aparece. Ah, este es. Este de GD, claro, claro, este es otro. Bueno, no importa. Ya estaba del otro día. Vale. Bueno, esto lo tengo que limpiar, lo limpiaré después. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la presentación que tenía porque quiero que sigamos avanzando. Claro, sobre ello. Si no, vamos dados. A ver, FGP. Yo en cuanto a lo de mi empresa, Fabián, ¿Perdón? habéis que cogí una en la que, yo en cuanto a lo de mi empresa, digo, yo cogí una en la que estaba. Lo que pasa Muy es que no bien. creo que sea muy acertado porque, bueno, he buscado también aparte de mi experiencia propia, lo que yo sabía, intentar buscar aparte o que la IA me ayude a buscar algo más. Y las notas son bajas, pero yo no creo que sea tan mala. Lo que pasa es que no he encontrado nada sobre la empresa aparte de lo que yo ya sé y lo poco que hay por ahí. Así que, bueno, no sé cómo de bien estará, pero lo he usado a ver qué tal. Sobre todo lo que me importa es que conozcas a la empresa, ¿sabes? Porque tú ya tienes una visión, entonces como tú tienes una buena visión de esa empresa, entonces la puedes valorar muchísimo mejor y eso te permite, al conocerla, pues valorar con más razón que otras empresas. Entonces no importa que salga alto o abajo, no queremos aquí un campeón por arriba ni por abajo, sino simplemente el que No, tú sí, por abajo va a raciocines. estar, vamos. Bueno, pues nada, pero, Es pero tú que. me tienes que explicar después por qué, Ujú. ¿vale? Sí, sí. Entonces, esa es un poco la historia. Vamos a ver alguna cosita más. Nos vamos a ir, estas diapositivas os las he dejado también. Nos vamos a ir aquí, están puestas por ahí, están compartidas, pero nos vamos a ir a esta diapositiva, que es la 8, y ahí lo que quiero es haceros ver 3 aspectos. En la empresa siempre estamos hablando. Por un lado tenemos el mundo de los datos, por otro lado el mundo de la analítica y por otro lado el mundo de la inteligencia artificial. A veces están integrados y a veces están separados. Pero sin embargo sí que me interesa el recordar que los datos es la base de todo. Y tengo una metáfora que me gusta mucho. Los datos son como el combustible. La analítica es como el motor. Y la IA es como la autopista. Acordaos. Datos, el combustible, la gasolina. La analítica va a ser como el motor y esto va a ser como la autopista.
¿vale? Me parece que es una metáfora fácil de recordar. Bueno, la tenéis ahí, además también. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un motor fantástico, tengo una analítica, tengo unos algoritmos, la pera. O sea, he hecho unos algoritmos ahí de predicción de no sé qué historias, etcétera, fantásticos. Pero sin embargo, si mi combustible es malo, no voy a ningún lado. A ver, no voy a ningún lado. Si tengo un Fórmula Uno aquí, ¿vale? Un Fórmula Uno que tiene un combustible súper especial, con un octanaje especial y no sé qué historias, y le meto aquí una gasolina mala o un gasoil, es que no me vale de nada. Entonces, fijaos, es la base de la pirámide que estamos poniendo aquí. Y después la IA es la autopista, es de alguna forma por donde va mi coche, mi Fórmula Uno, ya con el octanaje adecuado. ¿De acuerdo? Entonces son como tres partes que a veces están más o menos juntas, están integradas, a veces pues corresponde a departamentos diferentes. Es más, fijaos, aprovecho y me voy a esta otra diapositiva porque aquí hablamos de ingenieros y de científicos. Entonces, mira, los ingenieros, de alguna forma, lo que pretenden de alguna manera es asegurar las tuberías por donde van a ir los datos. Los científicos son los de los algoritmos. Podemos llamar a cada uno como queramos, ¿no? Pero en general, los ingenieros de datos, de alguna manera, están limando, están afinando, están trabajando, están poniendo en orden los datos, mientras que los científicos entran después y lo que hacen es crear a través de sus algoritmos, pues las conclusiones que correspondan, ¿no? Y después tenemos otra figura intermedia, por ahí, bueno, no intermedia, en realidad muchas empresas lo llaman traductores que conectan los dos mundos, el mundo de los negocios en la empresa con el mundo de los datos. Fijaos que realmente en la empresa siempre estamos hablando de rentabilidades, de ROIs, de cuenta de pérdidas y ganancias. Tenemos que saber qué hacemos con todos los datos. Bueno, pues hay una figura que es el traductor, que muchas empresas han inventado, que lo que trata justamente es de esto, es de poner en valor los datos. Es el tío que habla con negocio, puede hablar con negocio y que a su vez sabe hablar con los científicos de datos y con los ingenieros de datos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, para que os hagáis una idea, los que estáis trabajando en una empresa, seguro que os identificáis con alguno de estos roles. No están tan absolutamente identificados, a veces están mezclados, a veces solamente hay un tío que hace de todo, porque es una empresa pequeña. Pero en empresas grandes, en general, existen estos tres roles diferentes. Todos están muy bien. A ver, no es que uno sea mejor que otro, los datos son fundamentales y el ingeniero de datos es fundamental. Hay grados, hay carreras completas sobre ingeniería de datos. O sea, fijaos la importancia que tiene. El científico de datos, hombre, el que crea el algoritmo, el lo depura, el que sabe qué algoritmo hay que aportar, ¿no? El que mejora, el que lo customiza, el que lo particulariza, claro. Y después, el traductor de datos, joder, claro. Está el tío por ahí de negocio, el comercial, el que realmente vende todo esto, hablando con sus clientes. Yo como traductor tengo que saber hablar con mi director comercial y él tiene que estar confortable conmigo cuando habla conmigo. Es decir, no le hables ahí de que si la red neuronal tiene no sé cuántos niveles, le he afinado de tal forma, utiliza un backpropagation, no sé qué. No, no, este tío lo que quiere es realmente cómo vende la aplicación a sus clientes, ¿no? Entonces los traductores están ahí muy bien para ello. Vale, alguna cosita más que quiero para que sigamos conociendo la empresa. Los modelos operativos. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, pues los modelos operativos. Dentro de las empresas, pues estamos hablando del tema de organización, acordaos, es nuestro tema 1, organización, y dentro de las empresas hay varias formas de organizarse todo esto que estamos hablando, ¿no? Ya os daba algún anticipo ayer, el pasado día, cuando os contaba la historia de Airbus, ¿no? Más de 500 casos de uso. Y os decía, joder, estos tíos han empezado teniendo 10, han pasado a 20, han pasado a 50, han pasado a 100, tienen 500. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un departamento centralizado que dé servicio a todos? Os decía. Difícilmente, ¿no? Bueno, pues esto es lo primero. Esta es la primera opción. Primera opción, tener un centro de excelencia global que dé servicio a todos. Probablemente cuando hay 500 casos, cuando hay una empresa que está en 50 países, pues quizá no es lo más apropiado. O tengo varios centros de excelencia o lo tengo más distribuido. Pero cuando tengo una pequeña empresa con 50 trabajadores que están centrados en IA,
joder, pues un centro de excelencia centralizado para todos ellos, pues seguramente que es una muy buena opción. Entonces, simplemente que recordéis aquí que hay diferentes formas de organizar la empresa, que es de una forma centralizada, de una forma distribuida, ¿no? Caso de Airbus, ahora con sus diferentes centros en diferentes países, por país, por sector también, y después, bueno, entre ellos se entienden, o sea, diferentes centros de excelencia, pero después están centralizados con el director general global de inteligencia artificial. Que, bueno, al fin y al cabo el modelo híbrido es un poco mezcla de ambos. Vale, alguna cosita más para seguir avanzando sobre todo esto. No vamos a ver todas las diapositivas, pero sí que quería ver unas cuantas. Vale, me voy a ir a a la 15, que es la de errores. Hay varios casos aquí que podéis revisar vosotros, el de Netflix, el de Amazon. No nos da tiempo a verlo todo. Fabián, Sí. una pregunta. Está grabando la reunión, ¿no? Es que como no veo el símbolo. Sí, Pues sí, gracias por decírmelo. está arriba. Al lado del estado de cifrado a mí me aparece en rojo. 45 minutos, sí, porque la he puesto antes, pero recordádmelo siempre porque si no la grabamos, la armamos. Sí, por si acaso recuerdo. Sí, gracias. Vale, entonces, como os decía, hay un par de casos aquí, que es el de Netflix, el de Amazon, que los podéis ver en las diapositivas, pero me interesa más pararme un pelín en los errores frecuentes, ¿no? En los errores frecuentes, que es la diapositiva 15. Y que aquí, como veis, pues hay diferentes tipos de errores que se producen muy habitualmente dentro de las empresas. Es súper habitual este primero. A ver, y aquí muchos de vosotros sois tecnólogos, de alguna forma, y toquéis la tecnología muy de cerca con la mano. Entonces, claro, la tecnología es la tecnología. Claro, cuando hablo del director comercial, como que a mucha gente desconecta, ¿no? Y claro, se da cuenta que si no se vende en la aplicación de inteligencia artificial, es que no me vale para nada todo lo anterior. Y esto es fundamental. Yo también soy una persona que ha trabajado muy cerca de la tecnología, muy cerca de la innovación, más alejado de los temas comerciales en general, y me ha costado entender esto muchas veces. A vosotros, que sois muy jóvenes y estáis empezando, os costará entender que pensáis más en el algoritmo, pensáis más en la fiabilidad del dato, conectáis muy bien cuando hablo de Azure y cuando hablo del cloud y de los tipos de algoritmos que os han explicado y de diferentes formas del cloud, etcétera. Pero posiblemente no habéis hablado mucho y no vais a hablar mucho de la parte comercial, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente un recordatorio y yo os lo digo, la parte comercial es fundamental, el negocio es el negocio, el business es el business. Entonces, todo lo anterior no vale nada si no se vende. Actualmente la IA se vende poco, es decir, se hacen muchas aplicaciones, pero dentro de las grandes empresas están apostando muy fuerte por la IA, pero todavía no se está sacando una rentabilidad muy grande de ella. Sí, se mejora la productividad, la gente hace las cosas más rápido, pero al final la cuenta de pérdidas y ganancias todavía no lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, el primar la tecnología respecto del negocio es un error, y es un error habitual que se produce, y yo os llamo la atención para que penséis que siempre que os metáis con un proyecto, siempre que hagáis una propuesta de IA, etcétera, cuando tengáis vosotros algún tipo de decisión o algún tipo de opinión, tenéis que pensar realmente en la parte de negocio. ¿Cómo se va a vender eso? Se va a vender el cliente. Yo cuando doy cantidad de charlas a mis alumnos en la UPM, les hablo de los clientes y alucinan, porque es que nunca han oído hablar de los clientes. Y los clientes es lo que es el motor de la empresa realmente. Y vosotros tenéis que pensar siempre también en ello antes de que la tecnología. Realmente es un error en general. Cada uno hace lo que le toca. Quiero decir que vosotros posiblemente a lo mejor en vuestro puesto, cuando estéis en una empresa, ahora que estáis, no vais a estar vendiendo seguramente una aplicación de inteligencia artificial, para eso hay un departamento comercial y tal. Pero es muy importante que vosotros, desde el puesto que tenéis y que tengáis, penséis que lo que hagáis tiene que estar muy enfocado a la venta, a que ese departamento comercial lo recoja, lo entienda y lo venda. De ahí la importancia de los traductores que hemos dicho antes, los que conectan con el negocio. Bueno, más cositas. Algoritmos Black Box in Control. ¿Qué me refiero aquí?
otro de los grandes problemas que hay, y es muy inherente a la inteligencia artificial, es el problema de la explicabilidad. ¿Alguien me puede decir de qué va esto de la explicabilidad? ¿Alguno de vosotros? Venga, alguno de los que tenéis ya un montón de experiencia, que habéis pasado por varias empresas y trabajáis con algoritmos de IA y habéis hecho aplicaciones. ¿Qué es el tema este de la explicabilidad? No, es cuando no puedes explicar por qué el algoritmo ha tomado esa decisión en concreto. Vamos, Arnau, fantástico. Joder, muchas gracias. Lo has explicado fenomenal. Eso es importantísimo, ¿a que sí, Arnau? ¿A que es Sí. importantísimo y es una de las carencias gordas de la inteligencia artificial? Para aquellos que no lo conozcáis, la explicabilidad, explainability en inglés. Normalmente la inteligencia artificial, muchos de los algoritmos, casi todos, son una caja negra en la que sabemos lo que entra, porque se lo metemos nosotros, sabemos lo que sale, porque nos lo da, pero no sabemos lo que pasa dentro. Entonces, es increíble, fijaos, posiblemente alguno de vuestros profesores os lo ha explicado anteriormente, pero a mí me parece que es clave esto, me parece que es clave. Vosotros que sois programadores, muchos, y que habéis programado, ¿verdad? Levantad la mano los que habéis hecho algún programa alguna vez. A ver, que lo vea. A ver cuántas manos hay, ¿vale? Arnau, tú la levantas, pero levántame también la virtual y así os cuento. ¿Tres? ¿Solo tres? ¿De cuántos estamos? ¿De 10? ¿Vale? Van Vale. 9, van 10. 10. Ah, vale, fenómeno. 10. Vale, pues todos, ¿no? Estupendo. Bueno, pues entonces, yo también he programado. Hace mucho que no, ¿eh? Bueno, hace mucho, no tanto, ¿eh? He estado haciendo algunas cositas en Python, pero dediqué muchas horas en su momento también a programar, como seguramente que hacéis muchos de vosotros. Entonces yo recuerdo, y así también en lo último que he programado, que cuando tú programas realmente lo que vas haciendo es poner una instrucción detrás de otra y vas siguiendo un flujo de instrucciones, más o menos complicado. Después dices, bueno, de aquí voy arriba y de arriba voy a otro sitio, pero tú manejas el flujo y estás diciendo como programador lo que quiere que haga el programa. Cuando programamos algoritmos de inteligencia artificial, en muchos casos, en la mayoría, no funciona así. Es declarativo. En realidad, de alguna forma, el programador está diciendo lo que quiere que haga el programa, pero una vez que lo pone en marcha, no sabe lo que está pasando, no sabe cuál es el flujo que está siguiendo el programa. No puede ir a hacer una ingeniería inversa e ir del resultado al principio y por un camino trazado. No lo sabe. Y eso es un problema. Eso es un problema para muchas cosas. ¿Para qué cosas, por ejemplo? Imaginemos que yo y mi hermano vamos aquí enfrente a la Caixa. Los dos vivimos en el mismo sitio, tenemos un mismo nivel de vida, tenemos la misma pasta también y queremos pedir un préstamo los dos. A mi hermano se lo dan y a mí no me lo dan después de hablar con la Caixa ahí enfrente, justamente en la esquina. Le preguntamos al tío, oiga, pero si es que nosotros, si estamos en las mismas condiciones y tal, ¿por qué se lo dan a mi hermano Juan y a mí no me lo dan? Y dice, mire, pues es que no lo sé. El algoritmo de inteligencia artificial que tengo aquí me ha dicho que a Juan sí y a usted no. Digo, pero bueno, pregunte. No, es que no hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. A ver, ¿vosotros pensáis que eso es aceptable? ¿Es aceptable que algo que tiene tanta relevancia no me digan el por qué? Otro ejemplo, pensad en un algoritmo médico del centro del hospital tan estupendo que está aquí enfrente. Maneja la inteligencia artificial muy bien, saca consecuencias fenomenales, está muy testado realmente. Los propios médicos participaron en introducir la información y han comprobado que funciona muy bien, da unos diagnósticos muy buenos. Claro, va una persona, le detecta un tumor donde ella no pensaba que tenía nada porque iba a curarse un resfriado y dice, mire, usted tiene un tumor después de pasar la radiografía. La señora dice, bueno, explíqueme y por qué tengo un tumor y no sé qué, no sé cuál. Pues mire, no lo sé, me lo ha dicho mi inteligencia artificial, que es muy buena y está hecha en no sé dónde, en Harvard y en Stanford y no sé qué, pero no es capaz de explicármelo. ¿Vosotros pensáis que esto es operativo? ¿Pensáis que realmente podría, aunque funcione muy bien porque testeo los resultados, pensáis que esto podría estar operativo? No,
la explicabilidad es uno de los problemas gordos que tenemos con la inteligencia artificial. No es capaz de explicar lo que está funcionando. Hay mucha gente trabajando detrás, hay algunos algoritmos que ayudan a mejorar la explicabilidad, pero es uno de los grandes problemas. Por eso aquí hablamos de estos algoritmos de black box sin control. Es uno de los problemas frecuentes y es un problema inherente a la inteligencia artificial. Mucha gente trabajando, no está resuelto todavía. Hay algoritmos que ayudan a explicar, pero todavía no se sabe muy bien lo que pasa. Esto es muy importante, ¿eh? Muy diferente. Me paro un poquito más en esto porque es muy relevante. Muy diferente, bueno, no tan diferente, pero hay mucha gente que se lía con la transparencia y dicen transparencia y explicabilidad al mismo tiempo. No es lo mismo. La explicabilidad es lo que os acabo de decir, es la capacidad realmente para poder explicar por qué se llega a una conclusión, que el algoritmo me lo explique. La transparencia es otra cosa, la transparencia es como la etiqueta de mi modelo, la etiqueta del algoritmo. Cuando vas a un supermercado y compras una lata de pisto, lees en la etiqueta que está compuesto por, mira, tiene tomate, tiene pimiento, carbohidratos, proteínas, no sé qué, no sé cuál. Aquí necesitamos lo mismo. La transparencia es decir, mira, mi algoritmo está formado por información procedente de los médicos de 50 hospitales. Pasaron no sé cuántas auditorías, cambiaron no sé cuántas cosas. A ver, esto para mí es transparencia, es decir, de dónde viene esa información, ¿vale? Entonces, claro, me da legitimidad a mi algoritmo. Transparencia y explicabilidad. Dos cuestiones que os comento, importantísimas. Otro de los problemas importantes dentro de vuestra empresa, quizá ya, la empresa que tú mencionabas hace un momentito, tu empresa, a lo mejor lo tiene, o a lo mejor alguna de las que habéis utilizado, que estáis utilizando, que las empresas tengan departamentos de IA que se conviertan en silos. Silos es sitios cerrados, herméticos, dentro de la empresa y que no tienen comunicación con nosotros. Esto es tan habitual dentro de las grandes empresas. Yo que he trabajado un montón de años en Telefónica, había silos por todos los lados, departamentos más o menos grandes, autosuficientes, que no se comunicaban con otros. Claro, pueden hacer cosas bien o mal, pero dentro de una gran empresa tiene que estar todo comunicado. Es otro de los errores frecuentes. Y después otro que os he puesto aquí es el de los datos de baja calidad. Ya lo comentamos ayer. Si no hay calidad en los datos, por muy bueno que tenga el algoritmo, mi modelo, etcétera, eso no puede funcionar bien. Si el combustible es malo, el motor, por muy bueno que sea, 12 cilindros ahí, no sé qué, no sé cuál, súper testado, me da igual, pero si es que hace pop, pop, pop cuando le meto la información. Acordaos un poquito de todo ello. Ok, preguntitas, comentarios. Venga, chicos, animaos. Yo te iba a preguntar por la diferencia entre la explicabilidad y la transparencia, ya que estoy con la certificación de Azure de IA ahora mismo y hace mucho hincapié en la transparencia de los modelos. Sí. Y quería preguntarte, y te iba a preguntar, pero la has explicado directamente, así que me has respuesto la duda antes de preguntarla. Fenomenal, me alegra. Me alegra porque hay muchísima gente y gente de nivel y gente y profesores incluso que siempre dicen transparencia y explicabilidad. Les da lo mismo. Y es que no, no, no. Acuérdate, la transparencia es la etiqueta, ¿vale? Es la etiqueta del supermercado, es la etiqueta de mi modelo. A ver, mi modelo de dónde viene, quién lo ha hecho, qué datos ha utilizado, etcétera, ¿vale? Entonces tú esa etiqueta, de alguna forma, acuérdate, etiqueta entre comillas, la pones a disposición. Y claro, para mí que soy usuario es muy importante. Es muy importante saber que el pisto de Mercadona tiene tal, tal y tal. Bueno, pues aquí es muy importante que mi modelo de IA venga de unos expertos que saben tal, tal y tal, lo han testado los datos con no sé quién, etcétera. Eso es la transparencia. La explicabilidad, el ejemplo que he dicho del préstamo y el ejemplo que he dicho del hospital, ¿vale? Salen las conclusiones. ¿El pero por qué yo toma no una puedo... decisión u otra en base a qué? A ver, repítame, ¿te oigo bien? La explicación de por qué toma una decisión u otra en base a qué criterio o en base a qué concepto está tomando una decisión u otra. Eso es la explicabilidad, sí. Sí. Y explicar en base a qué toma esa decisión, ¿de acuerdo? Aunque la decisión sea buena. Es decir, efectivamente esa señora tenía un tumor.
Porque después se lo vio el especialista y lo tenía. Joder, fantástico. Pero la IA me vale de poco. Esa vez ha acertado, pero yo no me puedo fiar de ella si no me lo explica. A nivel experimental sé que da un 90% de acierto, pero aún así no la puedo poner operativa. ¿Por qué? Pues porque como no me explica por qué da ese resultado, no la puedo poner operativa. ¿Vale? Son las dos cosas, transparencia y explicabilidad. Ok, pues a ver, ¿alguna cosa más de este tema 1? ¿O pasamos directamente al ejercicio? A ver, tenía por aquí, yo creo que a nivel de conclusiones os quería comentar alguna cosita. Claves del éxito, sobre todo conclusiones. Bueno, conclusiones y próximos pasos. Entonces, aquí simplemente recordar 4 cositas que me parecían relevantes para poner aquí. La importancia de diagnosticar la madurez de tu empresa cuando estamos hablando de IA y estamos hablando del dato. Entonces, precisamente de esto va nuestro ejercicio, ¿vale? O sea, hay diferentes empresas con diferentes niveles de madurez. Qué interesante es saber la vuestra en la que estáis trabajando, vuestra percepción. Pero vuestra percepción no es solamente intuición. Aquí tenemos estos 6 pétalos, estas 6 dimensiones, para que vosotros ahora comprobéis realmente, ¿no? De esto hemos estado hablando. Priorizar los casos de impacto. Entonces, aquí, a ver, me he pasado. Priorizar los casos de impacto, efectivamente. Sobre todo, hablar de que entre todos los casos que pongamos en marcha, los que más me importan son los que, evidentemente, pues tengan un impacto mayor, ¿no? Y además tengan más que ver en la cuenta de resultados. Lanzar los pilotos medibles, los KPIs, y después escalar las lecciones aprendidas. Es decir, que lo que hemos aprendido, pues lo podamos llevar a otros niveles también. Bueno, son 4 conclusiones que están aquí, pero yo me quiero pasar ya, antes de entrar en el tema 2, que tenemos que seguir avanzando, voy a pasar al ejercicio, ¿no? Entonces, aquí os voy a dejar un tiempo, como os dije el otro día, algunos seguramente lo habéis metido mano, habéis podido hacerlo y está fenomenal, pero os voy a dejar ahora un tiempo para que os metáis con el tema, os metáis con esto. Entonces, vamos a dejar 10 minutillos, y me podéis preguntar mientras tanto lo que queráis, 10 minutillos para que rellenéis esta tabla y otros 5 minutillos para que rellenéis esta tabla, ¿de acuerdo? Y después para que la peguéis, en el whiteboard, que voy a compartir a continuación otra vez, pero que además también podéis acceder desde fuera, ¿no? Desde fuera de Teams. Pero bueno, no lo vamos a liar ahora. Voy a compartir el whiteboard para que podáis copiar y pegar. ¿Os parece bien? ¿Alguna preguntilla sobre lo que tenéis que hacer ahora? Sí, Fran, yo tengo una duda, pero más desde el modelo de madurez que has compartido y que has mencionado, los temas de ciclo de vida del dato, ¿dónde lo enmarcas? ¿En gobernanza, en privacidad y protección de los datos? ¿Dónde estaría ese componente? Que en el No, DAMA lo veo no, muy... Dime. no te he entendido la primera parte, Sebastián. Eh, Repítemelo, lo- por lo- favor. los temas relacionados con el ciclo de vida del dato. O sea, El ciclo de vida del dato. sí, el ciclo de vida del dato, Vale. que el DAMA lo incluye en una de sus dimensiones, lo enmarcamos en gobernanza, en eso, acá, en este pétalo, en protección y privacidad. ¿Dónde estaría ese componente que es Yo lo fuerte para el metería DAMA? aquí, Sebastián, lo metería en gobernanza. Es donde Listo, creo que es más apropiado cómo evoluciona el dato, qué es lo que voy a hacer con él, cómo el siguiente trimestre, qué pasa con él, cosas tengo que hacer, el ciclo de vida, qué cosas me quito de encima, sí, los que tiro a la basura, los que hago evolucionar, qué hago con los nuevos también. Entonces lo metería en la gobernanza del dato. perfecto, listo, gracias. Ok. ¿Alguna preguntilla más? Venga, pues vamos que tenemos que avanzar. Entonces son 7:15 hasta las 7:25 pasadas. Os metéis con esta tablita y con la siguiente también. Entonces vamos a poner hasta 1:30 para rellenar estas 2 tablas y después copiarlas en el whiteboard que voy a poner ahora compartido para todos también. Vamos a ver qué tal nos sale lo del whiteboard porque, en fin, hay mucha información ahí, no sé qué tal quedará, pero bueno, vamos a intentarlo. Sobre todo para que veamos todos lo que tenemos. Os hacéis un hueco
y lo comentamos. Y os voy a pedir que en el whiteboard pues pongáis un post-it. Voy a compartirlo ahora, ¿eh? Voy a dejar de compartir esto y voy a compartirlo. Entonces que pongáis un post-it con las conclusiones para compartir. Eso es lo que más me importa. Si queréis compartir como yo he hecho también las tablitas, fenomenal. Como yo he hecho aquí, pero después poner aquí. Bueno, de hecho, a ver, perdonad porque es que he hecho otro. Este. Efectivamente, este. ¿Veis? Bueno, veis, claro que veis. Entonces veis la nota que he puesto aquí, ¿no? La nota y las conclusiones. Veis un post-it con nota y otro post-it con conclusiones, que es lo que tengo aquí en la pantalla, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que me gustaría que pusierais vosotros. Un post-it con las conclusiones, 3 conclusiones que sacáis del proceso anterior de rellenar las tablas. ¿Sí? ¿Podéis acceder? ¿Veis el whiteboard y podéis escribir en él? Sí, ¿verdad? Como sí. hicimos el Lo que otro día. tenemos que quitarle a lo mejor es un montón de zoom para que el whiteboard supongo yo que será enorme y así poder tener un espacio cada uno, ¿no? Sí, y si se nos hace impracticable, pues nos quedamos solamente con la nota y ya está. ¿Sabes? Pero tratad de ponerlo en algún espacio. eh, si no es practicable, nos quedamos con la nota, ¿vale? Con una nota como yo he puesto aquí de conclusiones. Cogéis un post de aquí abajo y escribís 3 conclusiones. Vamos a ver cómo nos sale. Si queréis preguntar algo mientras tanto, ahí estamos.
Vale, estupendo. Veo aquí que alguno de vosotros habéis puesto Juan Carlos muy bien y se ve perfectamente, además también. Pues estupendo. A ver si los demás lo hacéis, lo podéis hacer también similarmente. Después comentamos un poquito. Y lógicamente, pues podemos ver lo que los demás habéis puesto también, que es de lo que se trata. Dani García, el chef, es malagueño, me parece, además, Juan Carlos. O es Sí, es andaluz, al que menos. tengo un compañero que es alto directivo de la empresa y por eso he escogido, porque aparte me ha gustado hacer la práctica, se la ha mandado a él por privado en WhatsApp para ver Ah, que me diga un feedback, porque tiene mucho más conocimiento de lo que sale por internet. Me ha dicho que los datos que he buscado no están mal, pero que ellos están mucho más enfocados al dato y que si quisiera me podría dar un poco más de información por qué privado. bueno. Oye, qué buena acción. Joder, pues fenomenal por ser Ya proactivo que y tenía que hacer el ejercicio, ya por lo menos intento aplicarlo y si busco una manera fenomenal, también fenomenal. de aplicarlo, mejor. Tengo la suerte de conocer a Dani García, lo conocí en Málaga, en el Parque Tecnológico. Fue a dar una... Bueno, de hecho, yo acompañé a Ferran Adrià Ujú. a dar una charla en el Parque Tecnológico con Telefónica, ya que era embajador de Telefónica, entonces fuimos ambos, hicimos allí la charla que fue maravillosa, lleno el auditorio, y entre las personas en el auditorio estaba Dani García. Entonces se acercó a saludarnos, a Ferran, y a mí me saludó también, me dijo que nada, que era estupendo lo que estábamos haciendo de Telefónica, y que él, este hablo de hace 10 años, por lo menos, y era yo creo cuando él solamente tenía un restaurante y creo que era en Málaga o era en Marbella, me parece, ¿no? No sé si era en Marbella Puente dentro Roma, de Málaga. En Marbella eso es, y nos lo comentó que tenía la intención de expandirse muchísimo, entonces es un caso increíble, ¿eh? O sea, es muy interesante. Pues Un tío me pareció súper innovador el tío. ha llegado muy, muy lejos. Está en Nueva York, está en Doha, está en Qatar. Vaya, Sí, medio mundo. sí, Y sí. ya te digo, y como uno de mis mejores amigos es alto ejecutivo de ellos, vaya, no me importa decirlo, el jefe de compras de toda la empresa, de todo el grupo, tiene mucha información y ya que tenía que hacer el ejercicio, digo, mira, cruzo los datos con él a ver qué le parece. Qué Y bueno. me ha dicho que las puntuaciones son un poquito más elevadas de lo que yo pongo, en su opinión. Dice, estamos más enfocados al dato y a todo lo que es inteligencia artificial, aunque no salimos muchos por internet. Yo he dado las explicaciones ahí, ahora las comentaré. Qué bueno, pues ahora, ahora nos comentas un poquito más. Nada, muy interesante. Así. Pues chicos, nos quedan unos cuantos minutos. A ver lo que podáis meter. Fenomenal. Pablo, tú también has podido meterlo y también nos vas a contar ahí tus conclusiones estupendamente. Vamos a dedicar 5 minutos más, pero pensad en acabar lo que tengáis. No hace falta terminar el ejercicio 100%, sino lo que me interesa es que lo que hayáis podido hacer y que pongáis unas conclusiones aquí en un post-it. Si podéis copiarlo, fenomenal, las tablas, pero si no podéis, pues nos limitamos al post-it. 5 minutitos más.
Es un caso muy interesante, además, Juan Carlos. Yo conozco bastante a Ferran Adrià y conozco bastante la evolución. Son amigos, es decir, además estaba yo presente cuando se saludaron y tal. Entonces, yo conozco muy bien el caso porque con Ferran Adrià recorrimos todas las bueno, veintitantas universidades españolas y de ahí que estuviéramos en Málaga también. Y realmente él cerró, hablo de Ferran Adrià, él fue 5 años, durante 5 años seguidos, el mejor cocinero del mundo. El Bulli, que era su restaurante, fue nombrado 5 años seguidos, que se dice pronto, como un pequeño país como España, pues tuvo el mejor restaurante del mundo durante 5 años seguidos. Es un caso algo increíble. Entonces, conocer a Ferran Adrià, pues de primera mano es también mágico. Y él finalmente cerró su restaurante. Cerró su restaurante y bueno, pues ahí hay múltiples razones. Yo lo pregunto siempre en un caso de negocio que comento a mis estudiantes también, se lo planteo, ¿no? Entonces me dicen de todo. A mí me lo dijo el propio Ferran. Eh, yo creo que Dani García también ha cerrado un restaurante que tenía a tope, o sea, de los de a tope de tenedores, Él a tope de ha estrellas, tenido Michelin, varios 5 estrellas Michelin o 3 o las que sean, pero a máximo, y creo que lo cerró. Y creo que él decía, se justificaba en que, a ver, que es muy difícil realmente y es súper sacrificado el tener un restaurante de 5 estrellas Michelin y poderlo mantener ahí continuamente. mantener. La palabra es mantener. Porque Eso es, conseguirlo, sí. por lo visto, por lo que tengo entendido, llegar no es tan difícil llegar. El problema es mantenerse y mantener esos estándares y seguir creciendo a ese modelo. O sea, no estancarte y vender siempre lo mismo, sino seguir avanzando y seguir innovando. Y no Eso es. estamos hablando de un McDonald's, no estamos hablando de un sitio donde te saca una hamburguesa nueva un mes o porque te lo haga un influencer. Estamos hablando de modelos mucho más elaborados, que la gente paga mucho dinero por ir a esa experiencia, porque al final son experiencias gastronómicas. Y bueno, por eso me he basado ahí, porque me parece un mundo interesante y oye, Pues ahora nos contarás, porque yo creo que el mundo de los datos y de la inteligencia artificial, justamente para manejar todo esto, también es un mundo nuevo para la restauración y es súper atractivo, ¿no? Porque yo creo que todos estos grandes chefs pues han crecido en base a la creatividad, ¿no? Y en base, fíjate, Ferran Adrià renovaba todos los años la carta completamente, que era un trabajo, decía, de la bomba, ¿no? Y todas las invenciones que hizo. Pero claro, el conocer cuáles son los gustos de los clientes, el saber qué clientes repiten, en fin, mil Eso, cosas eso, que eso te iba a tendrán. preguntar, porque Ferran Adrià es de otra generación mucho más antigua, no creo que Sí, tenga no sé, o sea, igual me equivoco, pero no lo veo una persona tecnológica, o sea, creo que es una persona súper inteligente, enfocada a lo que ha hecho siempre toda su vida y lo que es el mejor desde España, no lo dudo, pero supongo que se rodeará de un equipo bueno para esos datos, analizarlos y poder maximizar ventas, poder hacer los escandallos al máximo posible, porque trabajan con productos que son bastante caros y a lo mejor un 10% para ellos no es lo que nos imaginamos, que no son 50 euros. Estamos hablando a lo no, mejor tú de un 10%, lo has estamos hablando de explicado muy 50.000. bien. Lo has explicado muy bien, es de otra época, entonces su base es la creatividad. O sea, este es un número uno mundial en base a la creatividad. Es decir, él creó pues cantidad de técnicas nuevas que ahora se utilizan normalmente. ¿Sabes? El nitrógeno líquido, que Sí, lo utiliza todo el mundo, las bolas estas, que no recuerdo cómo se llamaban, de ¿sabes? verificaciones. Esferificación, efectivamente. Él lo creó, antes no había, y ahora ya lo tiene todo el mundo. Entonces, claro, es la creatividad lo que le llevó a ser el número uno, no la tecnología. Entonces él es de una época anterior donde no se habla de todo esto. Lo que pasa es que él ha estado muy pegado y sigue pegado a Telefónica y, como te digo, es embajador de Telefónica y entonces él conoce muy bien el mundo de la tecnología, pero él ya cerró su restaurante hace como 5 o 10 años. Ahora hace otras cosas con su fundación. Entonces no llegó a ser un usuario de la tecnología ni la aplicó para todo esto. Era la creatividad y era la invención de cosas nuevas, Hay que ¿no? la Ahora, creatividad ahora que él estamos fue ya el precursor. estamos en otra época que es justamente seguramente que Dani García lo utilizará muy positivamente, pues para saber el stock de cosas que tiene que tener, para saber lo que puede llevar de un restaurante para otro, para saber los clientes de Estados Unidos lo que quieren en comparación con los de España, en fin, mil cosas diferentes. Me parece que es un campo estupendo, sí, desde luego. Te puedo asegurar que en Qatar, por ejemplo, no utilizarán la misma carne de cerdo Claro, que en España. Te lo puedo asegurar exacto, 100%, exacto. no es mantenible. Así es.
Bueno, chicos, venga, estamos, ¿no? Alguno todavía estáis ahí, pero tenemos que seguir avanzando, entonces lo que me importa un poco es comentarlo, ¿no? Así que vamos a centrarnos un poco en las conclusiones, en lo que os ha parecido el ejercicio y en las conclusiones. A ver, ¿quién quiere empezar y que nos diga un poco dónde está su post-it y sus tablas, ¿no? Para localizarlo. Ya sabéis que abajo a la derecha, si le dais al icono de abajo a la derecha, veis rápidamente todo lo que se ha puesto, es decir, se hace el zoom, yo lo tengo al 11%, pero se ve todo y después podéis hacer zoom positivo o negativo. Entonces, venga, ¿quién empieza? ¿Empiezas tú, Juan Carlos, que nos estás comentando aquí cosas y Vale, tienes ahí? Tu tabla es la primera que has puesto, que es la de abajo a la está derecha, ¿verdad? en el La que negro es la este. más, la de más abajo del todo, para que nos centremos un poco en ella. Venga, y nos comentas un poco lo que has visto. Es decir, en dónde cuál es el sector, la empresa, y después nos comentas lo que has visto. Vamos a dedicarlo 3, 4 minutos cada uno de los que queráis, para que nos dé tiempo a todos y De seguir acuerdo. avanzando. Bueno, en principio voy a comentar cómo lo he hecho. En plataformas TI he estado mirando y analizando qué plataformas digitales utilizan, como los TPV en los restaurantes, recursos humanos y Cover Manager, que es un proyecto que compró y a Dani García, pero no están integradas entre sí, o sea, no se relacionan entre ellos. Creo que eso es mejorable, por eso le he dado un 2. En protección y privacidad de los datos, cumplen el RGPD, el régimen general de datos, porque lo pone en su página web, pero no hacen algunos como el ISO 27001, que lo conozco, por ejemplo, para mejorar los datos y esa trazabilidad. En la gobernanza del dato la utilizan por restaurantes, por lo que he podido investigar, cosa que para mí en un grupo tendría que ser todo general. Un restaurante dentro de un grupo de 30 restaurantes que pertenece al mismo grupo, creo que tendrían que estar los datos más cruzados y no solamente independientes por tipo de restaurante. En la organización he visto, eso sí lo conozco de primera mano, toda la gente importante, ¿no? Que tiene todos los CDOs, CTO, los business managers, toda la gente de arriba está muy enfocada al dato, pero después bueno, eso sería más en persona, que no están formados en la organización del dato. Lo saben los altos ejecutivos, pero los camareros, los jefes de sector, los metres, eso creo que mejorando esa formación podrían mejorar muchísimo el conocimiento, ya que las personas que están en la oficina no son los que están en el restaurante. Y después en el negocio habilitado he puesto que toman decisiones con datos, porque tienen muchísimos datos a la hora de vender menú, el ticket medio, los turnos que hacen los camareros, pero no se aplican, al no tener inteligencia artificial aplicada, no hacen la predicción o podrían mejorar ese alto, medios bajos cuando tienen turnos mucho más completos, en una fecha determinada, unas navidades o algo así. Creo que sería mejorable. Ok, fenomenal. ¿Una conclusión final de todo ello? Pues creo que podrían sacar mucha más rentabilidad si todos los departamentos estuvieran a una y no divididos por restaurante, por ejemplo, o incluso si como he dicho, los propios gerentes de los restaurantes y maîtres y jefes de cocina, que son los que realmente saben lo que pasa en el día a día del restaurante, porque los altos ejecutivos después cogen informes y sí, más o menos saben, pero yo creo que no es lo mismo a la hora de la verdad cuando alguien del restaurante puede dar voz y voto con esos datos, porque son los que consumen día a día. Fenomenal, fenomenal. Pues ya sabes, hablar con Dani García a través de tu amigo y a decírselo. Decir, oye, que estás viendo ahí que puede mejorar en unas cuantas cosas. A ver qué te dice y nos lo cuentas el próximo día. Venga, muchas Gracias. gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Venga, otro. ¿Quién va a continuación? Pues no sé, yo Venga, normalmente. venga, tira, Sebastián. Fenomenal. ¿Dónde está Vale, Te voy a dar el está cursor. arriba, Mira, cursor de colaboración. aquí. Lo único que os voy a Estoy pedir es justo que encima. los demás, os voy a pedir que los demás os retiréis, es decir, que no mováis el cursor porque si no nos despistamos y se lo dejemos solamente a Sebastián.
Entonces, poneos en una esquina del tablero porque si no os vemos, si no se mueve el cursor y es muy, despista mucho. Y si os podéis salir, mejor. Entonces le dejamos el cursor a Sebastián, eso fenomenal, y así te mueves por tu zona y nos dices si te vamos siguiendo. Fenomenal. Vale. Ya me tenéis localizado, ¿no? Sí, te tenemos localizado. Vale. Vamos, yo sí, no sé los demás, Pues, estamos ahí. Sí. pues no sé, o sea, ¿quieres que pase a las conclusiones? O un poco como Juan Carlos digo, un poco lo de la tabla y ya después alguna conclusión en ¿Cuál específico. es tu empresa? Háblanos de tu empresa y qué has Pues, escogido. pues yo en mi caso en particular he escogido Indra, porque al fin y al cabo es la Vale, única empresa en la que he trabajado. Bueno, en mi caso vale. sería más concretamente Minsight, que al fin y al cabo es como, entre comillas, separada de Indra. Entonces, pues bueno, en plataformas y demás, pues ahí le he puesto un 4. Por lo general, pues bueno, al ser una empresa pues tan grande, pues cuenta con muchas plataformas en general y yo no he tenido muchos problemas con ella. De hecho, te facilitan la vida muchas veces. Entonces, para Vale, mí vale. la experiencia en plataformas no ha sido mala. Vale. Alguna Si cosilla por quieres, ahí, algún usa tu bug. propio, Sebastián, usa tu propio cursor si quieres para ir indicando dónde estás, ¿sabes? Ahora estás Ah, en vale, vale. plataforma, entonces puedes mover, eso es, Y- fenomenal. Y ve haciéndolo así, así te vamos siguiendo. Vale, Muy pues bien. bueno, es el tema plataformas. Las plataformas, pues fuerte, es lo que se espera de una compañía tan grande como es Indra, y bueno, en este caso Minsight, así que, pues bueno, en ese ámbito bien. Después estoy en la parte de protección y privacidad de datos, aquí he dado también un cuadro. Yo he trabajado específicamente en sectores de ciberseguridad durante 2 años, por ejemplo, para Inditex y tal, pero bueno, también en el caso de Indra, pues también tenía que gestionar X datos que eran sensibles. Y pues bueno, yo vi que se trataban bastante bien los datos, se protegían bastante bien, encriptaciones, certificados cliente y demás. O sea, estaba bastante bien protegido en general los servidores, cómo se accedía, con MFAs y demás. Así que aquí tampoco tengo muchas quejas. En gobernanza del dato, sí que es verdad que aquí le he dado un 3, nota intermedia. Es buena, se gestiona bien los datos y para qué se quiere utilizar, pero sí que es verdad que a veces me encontraba con datos que decía yo, por ejemplo, en los equipos, en los 2 o 3 que he estado, que decía yo en plan, ¿para qué se almacenan estos datos si están duplicados o no sirven para nada? Son irrelevantes para lo que estamos haciendo. Entonces, ahí estaban un poquillo perdidos. Después, en organización y roles, aquí ya sí que le he puesto un 2. Aquí estaba bastante mal. No sé si se limitará al área en el que estaba yo, que era DevOps, pero la organización y los roles estaban muy mal definidos ahí. Yo trabajaba en equipos. El jefe de proyecto de mi equipo no sabía con quién comunicarse, se comunicaba con alguien, ese le decía que se tenía que comunicar con otra persona, así sucesivamente. En mi caso pasaba exactamente lo mismo, intentaba buscar a algún superior al que tenía que referirme para hacer alguna actividad, no sabía nada de decirme nada y se perdía al final mucho tiempo ahí. Entonces aquí organización y roles estaban muy mal definidos, al menos en el área de DevOps, que es donde estaba yo. Fenomenal. En- Permíteme que llame la atención sobre lo importante de las cosas que estás diciendo, o sea, porque son realmente de tu empresa, que la conoces muy bien, que tú has estado allí y que sí, estás viendo pues como algunas cosas están funcionando mejor que otras, ¿no? En algunas has puesto un 4, dices que en privacidad que lo conoces muy de primera mano, y tanto como las plataformas. Sin embargo, la parte de organización que también la conoces muy bien, pues dices, oye, aquí hay carencias por tal, tal y tal. Entonces, a mí me parece que esto es de primera mano. Digo, para los que estáis escuchando, realmente que me parece pues, muy importante lo que estás comentando. Es un caso práctico ujú. y es un caso pues, muy interesante. Sigue, por favor. Vale. Después en personas y skills, aquí también le he tenido que dar un 2, desgraciadamente. Aquí, pues bueno, en los equipos en los que he estado, pues me he encontrado con bastante gente que a lo mejor no sabía desarrollar bien su función dentro del propio equipo y no tenía que ver con porque fuera junior o dejara de ser junior, sino porque es como que al fin y al cabo te cogían, te metían en este nuevo proyecto, a lo mejor te explicaban 2 o 3 cosas y te soltaban directamente a los leones. Entonces, pues ahí he tenido tantos problemas como yo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, como algunos compañeros que he tenido en la propia empresa. Entonces, esto también creo que se debe a que, por ejemplo, los cursos que ofrecen, que aquí es a través de la plataforma Udemy o Indra Open University, pues ofrecen solo 3 cursos gratuitos y que tengan que ver con lo que estás trabajando. Y a lo mejor después te cambias, has consumido esos 3 cursos gratuitos, no tienes acceso a ningún tipo de formación por parte de la empresa relevante y tampoco hay formación como tal dentro del equipo muchas veces, por falta de tiempo o de recursos a veces.
Entonces, pues bueno, ahí también desgraciadamente he tocado un 2. Y después, por último, en negocio habilitado, aquí sí que le voy a poder dar una puntuación un poco más alta, un 4. Aquí es como comento, la toma de decisiones está cada vez más orientada al dato, está sobre todo pues consultoría, entonces está ahí bien enfocado. Lo que pasa que, bueno, en el último año, no sé qué pasó, estaba como más fuera del enfoque de la propia empresa, había muchos proyectos que no salían, al fin y al cabo. De hecho, yo estuve destinado a algunos proyectos que al final no salieron y otros que, por ejemplo, me iban a colocar justo después del verano y tampoco salían al final, entonces no sé qué pasó el último año, es como que perdí un poco el faro. Pero bueno, por el resto, los otros 2 años, quitando el último, pues sí que se le veía más enfocada, así que por eso le decía un 4. Excelente. Y nada, ¿Conclusiones? después es una conclusión en general así bastante importante que he sacado del ejercicio, es que para empresas es muy importante en general tener cada X tiempo pues unas encuestas o distintos métodos para ir estudiando esos 6 puntos, que yo creo que son bastante importantes y sobre todo para ver si la empresa ha mejorado en a lo mejor esos 3 meses o si por el contrario ha empeorado en algunos campos, que también es importante verlo. Fenómeno. Además, has planteado algunas acciones, como es, por ejemplo, el tema de la formación, que es una de las carencias Sí, importantes que has puesto, que capitanea el departamento de formación para formar a tantos empleados que has puesto. Eh, Estupendo. O sea, me parece que has hecho un ejercicio muy claro y muy válido para tu empresa, o tu ex empresa, si no recuerdo mal, ¿no? Me parece que, sí, mi que ya no empresa. trabajas ahí y desde luego que les vendría fenomenal, porque no sé si lo han hecho con tanta claridad, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de hoja de ruta, más que una intuición, ¿no? O sea, todos tenemos una intuición cómo va nuestra empresa o la empresa que hemos elegido, pero aquí realmente lo racionalizamos, ¿no? Entonces, veis la importancia que tiene. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a por Nada. otro. ¿Quién viene ahora? Yo lo puedo hacer también. Venga, a ello. Sebastián también. ¿Dónde estás? Estoy acá. Ponos No con sé tu si- cursor ahora. Ahora sí que lo puedes manejar. Vale, te vemos por ahí. Vale, fenomenal. Sí, Con tu cursor de color. Los demás tenéis que pararlo, si no, nos liamos. Eh, Venga, ya. sí, ya Sebastián está. Córdoba en el centro de color verdecito. Estupendo. Listo. Entonces, como les comentaba el martes, yo trabajo en una compañía latinoamericana de ahorro e inversión, se llama Sura Asset Management. Tenemos en ciertas operaciones algunos avances en gobierno de datos, en temas de Data Analytics, pero también tenemos, como hemos conversado, varios retos por trabajar. En tema de plataformas, me enfoqué más en plataformas relacionadas con el gobierno del dato. O sea, hemos realizado pilotos con herramientas, con Purview de Office 365, con Colimbra. Tenemos implementado un GRC, el GRC de IBM OpenPages, que me permite también pues, gestionar pues, como tal ciertos datos a lo largo del sistema de control interno, de cumplimiento, de analítica, de auditoría, de riesgos, de seguridad de la información, de continuidad, pero tenemos ahí un reto de integrar todas esas herramientas, o sea, toda una arquitectura que permita la integración de esas herramientas y que permita generar el valor. Entonces, por eso lo estoy dejando como en un 2. En Perfecto. Colibra, si no protección, recuerdo mal, es una plataforma especializada además en datos y en que datos. te permite gestionarlo, ¿no? Mantener la privacidad, anonimizarlos, etcétera. Y además es bastante sofisticada y bueno, es una de las plataformas líderes, si no recuerdo mal, me Líderes, sí. parece, dentro del tema. ¿Es así, Y verdad, Sebastián? así es, sí. Y por View es más o menos similar, pero no tan robusta. Está dentro de la suite de Office 365, pero también buscando eso. Entonces, en diversos procesos hemos hecho algunos pilotos, algunas pruebas de concepto para entrar a elegir y a integrar estas diversas herramientas. En temas de protección y privacidad, muy similar a lo que he comentado, tenemos políticas de privacidad de la información que cubren los aspectos regulatorios que tenemos que tener también en los diferentes países relacionados con privacidad y tratamiento de los datos de los clientes. Tenemos marcos de gobierno para proteger esa información, ISO 27001, NIS 2.0, que también me permite definir pues, como un gobierno de seguridad de esos datos. Entonces hay unos avances importantes y los estoy dando en 3. En gobernanza tenemos un marco de actuación, o sea, tenemos políticas propias de gobierno de datos,
están declaradas desde el compromiso en los códigos de las compañías, está definido el alcance, los objetivos. En gobierno, pero en la organización tenemos no la figura de CEO puntual, al final la dejé ahí como nota aclaratoria, pero tenemos oficiales de gobierno de datos dentro de las áreas de analítica. O sea, todavía no en el nivel que nos decías, que le reporte directamente a un CEO, pero sí en algunas compañías con unas definiciones propias como tal de esa oficina de gobierno de datos, con un rol, con roles y responsabilidades. El reto acá es integrar las diferentes áreas, o sea, más que el tema de datos no es solo de esa oficina, sino también de tecnología, de riesgos, de seguridad, de analítica, de clientes. Entonces, integrar las diferentes responsabilidades de cada una de esas áreas relacionadas como tal con la gestión y gobierno de datos en personas, capacitaciones muy básicas en realidad. Algunos equipos la reciben, especialmente pues esta propia oficina de gobierno de datos o los colaboradores que están de lleno en este proceso. El reto es incrementar o sea, definir unos planes de formación integral que busque fortalecer estas capacitaciones no solo en esos colaboradores, sino a lo largo de toda la compañía, o sea, todos los empleados, terceros, que también tenemos terceros que están gestionando datos. Entonces ahí también lo que se busca en ese programa de formación es desarrollar las capacitaciones, sensibilizar, o sea, no solo cursos, sino también sensibilizar continuamente la importancia del gobierno de datos y los riesgos que tiene la data de cara al proceso de negocio. Y por último, en negocio habilitado, ahí tenemos, o sea, nos cuesta todavía, o sea, si tomamos decisiones basadas en datos, ahí de pronto capaz lo dejé muy bajo, pero todavía tenemos un reto de la creación de valor, o sea, la monetización del dato. Ese reto todavía lo tenemos muy enfocado a lo que, y lo tengo en las conclusiones también, no las alcancé a subir, pero es generar ese valor, o sea, lograr tener esa monetización de los datos que nos permita rentabilizar los activos, crear nuevos productos o servicios, o sea, que toda esa analítica y toda esa monetización de los datos que me permita ya materializarlos, no quedarme solo con la analítica, sino llevar a cabo una adecuada gestión como tal de nuevos productos. Indicadores o métricas muy asociados a la oficina como tal, o sea, buscar o fortalecer el gobierno con un comité de gobernanza que permita guiar y direccionar como tal esas actividades, donde se prenden los seguimientos, donde lleven a cabo las aprobaciones de las políticas, de las prácticas de datos. El plan de formación integral que comenté hace un momento también, el plan de formación y no solo, a pesar de que lo dejé punto al empleado, o sea, buscar que ese plan de formación sea interiorizado en terceros, en proveedores. Y un tema relacionado con incidentes de calidad de los datos también. Necesitamos implementar un procedimiento tenemos los procedimientos de seguridad, de gestión de incidentes, de vulnerabilidades, pero no propio de gestión de incidentes de calidad de los datos. Entonces aquí también el reto es importante y lo buscamos medir es el número de incidentes presentados durante el año o qué controles se implementaban para limitar el acceso a los datos al personal que no está autorizado. Eso, pues como tal, conclusiones, resumo un poco lo que mencioné, fortalecer la parte de formación, la parte pues, de formación integral, el proceso de monetización, de buscar una monetización de los datos que me permita identificar esas formas de rentabilizar los activos que tenemos en los datos, en la información, crear nuevos productos, crear nuevos servicios. El tema de los incidentes, o sea, definir incidentes, de tener definido qué es un incidente de calidad de los datos, o sea, empezar por ahí. Luego, cómo se debe reportar, cómo se debe responder o resolver ese incidente, cuáles son las causas raíces de los incidentes, cómo hago para identificarlo, qué criterios voy a tener para clasificar ese incidente. Si tenemos clasificado y etiquetado la información, eso es una base, pero lo que buscamos es avanzar lo que es en la clasificación del incidente como tal que impacte ese dato en un proceso de negocio y medir la efectividad de las capacitaciones. O sea, no solo la asistencia, sino también la tomada de un curso, la tomada de una certificación y que esos resultados se utilicen para mejorar, o sea, como parte de la mejora continua de los procesos. Excelente Eso. radiografía, Sebastián. Creo que llevas poco tiempo, ¿no? Según te he entendido, en la empresa. No, 11 años. 11 años, entonces te entendí mal. Entonces ya me sorprendía porque tu radiografía es muy precisa, ¿no? La auditamos, o sea, la auditamos, o sea, tenemos auditorías, no lo mencioné ahí, pero no sé si eso puede ser en gobernanza, o sea, llevamos dentro de los planes de auditoría
de las compañías, tenemos auditorías a gobierno de datos. O sea, porque la Sí. madurez Sí. en el negocio está, entonces nosotros en auditoría, nosotros también venimos auditando como tal esa madurez. Ok, fantástico. O sea, realmente es muy valiosa esa imagen en poco tiempo, ¿no? Que nos has traducido realmente sobre tu empresa. Ahora yo conozco mejor tu empresa y tus colegas aquí, tus compañeros también, ¿no? Y se ve que tú la conoces muy bien y que ves un poco dónde hay que fortalecer los puntos fuertes, pero también los puntos débiles, como estás comentando, la formación que coincides con el compañero Ujú. anterior, Sí. pues hay que empujarla y creo que aquí hay bastante coincidencia en que estamos en temas nuevos y que, claro, la gente hay que formarla, ¿no? Porque, y por eso estáis vosotros aquí también, ¿no? Y Ujú, después el así tema es. tan importante del negocio. Vamos a hablar un poquito en el tema siguiente, también sobre el valor de los datos. Eh, claro, estamos viendo el valor que tienen esos datos, pero hay que hacer algo más, hay que monetizarlos, como tú Ujú. muy bien has dicho. Y de eso se trata, ¿no? Realmente. Entonces, nada, fenomenal. Muchas gracias, Sebastián. Ok, a ti. Vamos con otra. Vamos con otra. Una o dos más. Chicos, no nos da tiempo a todos, que me gustaría mucho, Hola, pero hola. una o dos más. Así que, ¿quién se tira para adelante? Yo mismo, por ejemplo. Venga, adelante. El ¿Dónde mío tienes? está arriba a la derecha. Arriba a la derecha, te vemos, Sí. Andrés, por ahí. En color marrón rojizo. Fenomenal. Pues Vale, pues adelante. nada, yo voy a hablar de, bueno, de la empresa en la que he estado muy poco tiempo, pero he podido ver más o menos cómo se estructuraba y todo ese tipo de cosas. Endesa, como ya bien sabéis, pues bueno, es una empresa muy arraigada, es muy, ¿cómo ¿Endesa has decirlo? dicho? Sí, Endesa. Yo Vale, estaba en... cuéntanos un poquito, efectivamente, antes de entrar un poquito en las las cinco dimensiones que hay aquí, no sé por qué hay cinco y no, perdón, con las seis, Seis, digo yo, seis. cinco. Sí, sí, claro. Cuéntanos un poquito sobre Endesa, antes de entrar en ellas. Sí, verá, yo he estado en Endesa, se divide en varios grupos, ¿no? Por ejemplo, del operador el grupo 4, que es el mínimo, y el máximo son los jefes, son el grupo 0. Yo estaba en el grupo 1, en Project Management, en la PMO, que es un área donde se realizaba el seguimiento de las inversiones. Nosotros recolectábamos los datos que nos llegaban de otro área que se llama RA, ¿no? El Resource Allocation, y a partir de esos datos, pues elaborábamos un reporting a los jefes, en este caso, pues era el jefe de distribución. A partir de aquí, bueno, pues hay cosas muy buenas en Endesa, la gran mayoría son buenas, obviamente porque una empresa es muy arraigada, es muy, muy potente, y hay algunas cosas que es difícil encontrar fallos, pero bueno, de lo poco que he estado, pues cosas que he ido viendo, ¿no? Por ejemplo, en plataformas TI y en protección de datos son dos cosas que como Endesa a ti te da un ordenador, ¿no? Tiene un entorno hecho a medida para todos los trabajadores. Entonces tú, por ejemplo, no puedes descargar aplicaciones de segundos, que eso ayuda mucho a la protección. Y además, todas las aplicaciones que tú necesitas en tu día a día las tienes en una tienda. Es decir, que es muy sencillo, por así decirlo, para todo el mundo el poder descargar lo que tú necesitas y empezar a aportar a la empresa. Entonces, en plataforma TI le he dado 4 puntos y en protección y privacidad lo vi en aquel momento como algo bastante bueno, el decir, oye, además también los correos está como tiene ciertas restricciones para no enviarle correo a todo el mundo o recibir correo y abrir correo que no son de gente de la empresa. Luego pasamos a gobernanza del dato. Em, es cierto que aquí voy a hablar un poco más de la PMO, de donde yo estuve. Había datos, nosotros recibíamos un fichero de obras, ¿no? Y de ahí sacábamos la mayoría de datos. Esos datos em, teníamos que limpiarlos y a la hora de limpiarlo, bueno, era lo que le dedicábamos la mayoría de tiempo, a lo mejor eso, 60-70% del tiempo era hacer eso. Después veréis que, bueno, voy a aportar una idea que a lo mejor intentar automatizar este tipo de procesos. Y había otros datos que nosotros utilizamos, que eran los materiales. Los materiales nosotros dejábamos a los técnicos de campo, a supply chain, que es otro área, ¿no? Que entrasen en un Excel que nosotros teníamos, esto es muy rudimentario, y em, modificasen a su antojo los KPI, los valores, y eso fue un desastre.
Eso fue una de las cosas que dije yo, esto no hay por dónde cogerlo. Veías datos, veías KPI 0, veías y decías tú, teníamos que ir al área correspondiente y preguntar. Y eso perdías una mañana entera básicamente buscando los datos correctos. Luego, organización de roles. En lo poco que he estado, no he visto, he visto todo muy bien estructurado, es decir, no he visto fallos, por así decirlo, no he visto personas, igual en personas y skills, no he visto personas poco cualificadas en ese tipo de grupos. A lo mejor si bajas de grupos dentro de la empresa, te encuentras gente con algo más de desconocimiento en ciertos programas, pero en los que yo he estado, bastante bien, por así decirlo. Y es verdad que, por ejemplo, había personas que llevaban mucho tiempo ahí trabajando y al principio en la empresa se dedicaban a cosas más técnicas. Por ejemplo, tenía compañeros que al principio fueron técnicos de campo y cuando los metieron en un análisis de datos, por así decirlo, pues tuvieron que actualizarse a programas como Power BI, no lo conocían. Excel sí, pero no lo utilizaban muy allá. Y bueno, eso también es algo a mejorar, ¿no? Para la empresa. Pero aún así, en términos generales, le he puesto 4 puntos. Y después, negocio habilitado, como mi área no era de negocio como tal, era de sacar información y dársela a las correspondientes personas, pues no lo conozco muy allá. Pero bueno, sí es verdad que bueno, en Endesa conocemos que tienen sus oficinas, tienen un negocio bien estructurado y además, por regla general, suelen actualizarse bien. Y bueno, luego después de posibles mejoras, es verdad que me ha costado encontrar posibles mejoras, porque bueno, en términos generales, pues no están como muy actualizados en ese aspecto, pero por ejemplo, sí es verdad que entre mi grupo, el grupo 1 y los grupos 4, 3, 4, pues la comunicación no es muy alta. Y para sacar ciertos tipos de datos era complicado llegar a ellos. Eso, por ejemplo, he puesto el CEO, pero en realidad no sé quién sería responsable, también puede ser responsable, no estoy muy seguro de eso, y eso se vería muy bien en los KPIs técnicos porque nosotros manualmente, había veces que teníamos que cambiarlos manualmente, ¿no? Y tardábamos una mañana, 2 días, 3 días, una barbaridad para conseguir los datos correctos. Y luego, en lo que he dicho antes de los datos, bueno, automatizar con IA sería un avance tremendo si ese 70-80% que le dedicábamos a, por ejemplo, en los materiales, que pudiese hacerse de manera más automática, pues sería un avance tremendo. Y seguramente lo hagan, ¿eh? Yo estoy casi seguro de que en un tiempo lo implementarán. Y he visto en este tiempo que se ha utilizado mucho la metodología Scrum de Agile, y en ese tiempo vi que también era posible utilizar a lo mejor el Kanban, ¿no? Utilizando un flujo más continuo de trabajo, es decir, no tanto dividirlo en sprints y demás, pero bueno, eso ya es más bien cosa mía, a lo mejor ya se ha intentado y no funciona igual de bien, eso ya depende. Y ya está, si vamos a las conclusiones, básicamente es sobre todo a la hora de recolectar los datos, que es a lo que yo he estado este tiempo, y que a veces es un poco lento, es un poco tedioso y la comunicación falla, básicamente. Y si se pudiese alguna forma de automatizar, sería un avance muy grande. Fantástico, muy bien. Muchas gracias, Andrés. Excelente también, Nada. la verdad, me parece un lujo el conocer Endesa de tu mano, también, desde tu perspectiva. Tu perspectiva es muy racional también, se nota que eres buen matemático, entonces quieres cuadricular ahí muy bien, ahí Sí. con el tema del lío que tenías ahí con los KPIs y tal y todo esto, ¿no? Que eso no cuadraba y eso molesta, ¿verdad? Y después también el tema de las metodologías ágiles, ¿no? Y el Kanban, etcétera, que ahí ves que hay chicha, ¿no? Que hay cosas para hacer que seguramente que tú las podrías Muchísimo, sí. pues racionalizar bien, ¿no? Entonces ahí se ve, pero realmente un lujo el conocer Endesa como gran empresa y me parece que para todos nosotros realmente el escucharte pues tiene muchísimo, muchísimo valor. Muchas gracias. Una más que yo me encantaría escuchar a todos, ¿eh? O sea, porque realmente estos son aportes únicos vuestros, pues de acuerdo con el modelo que hemos puesto aquí y que son súper, súper útiles. Uno más que quiera contar su caso.
Bueno, pues venga, pues lo dejamos aquí. Pero realmente todos los que habéis puesto aquí, esto lo podemos conservar. A ver, aparte de que podamos hacer una captura, bueno, voy a quitar los cursores para que no molesten. Aparte de poder hacer una captura, yo creo que también lo puedo grabar. A ver, puedo hacer una captura, copiar vínculo, no. Pero creo que de alguna forma, a ver, exportar, veo por aquí, vale. Exportar imagen, muy bien. Resolución, alta resolución. Exportar. Está exportando y os lo pondré en el Teams, en la zona de archivos. He abierto una carpeta y ahí dejaré las presentaciones y dejaré esta foto también para que podáis verla. Me parece excelente, ¿eh? Todas las presentaciones que ha habido me parecen buenísimas. Tenemos que seguir avanzando. No siento que no podamos hacer un descanso, pero me gustaría empezar ya el tema 2, porque si no, no nos da tiempo a ver cosas, ¿eh? Si ¿os parece bien que pase al tema 2? Sí. ¿O queréis hacer un sí. descanso? Son las 8:05, yo creo que Por mí- tiramos, ¿no? ¿Os Por mí parece? bien, sí, Sí, por mí tiramos bien. y ya está. Y nos resarcimos otro día eh, con un descansito. Pero bueno, vamos a tirar para el tema 2 porque si no nos costará avanzar. Y ahí también tengo alguna cosita. También tema 2, vamos a ver. Dejadme que ponga esto en orden. Vale. Tema 2. Bueno, el tema 2, el tema 2 es negocio y finanzas. Voy a compartir también para que veáis cositas. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Estamos viendo, lo comentabas tú, Sebastián, carencia en tu empresa con el tema del negocio. Lo que vamos a ver es cómo transformar oportunidades de IA en resultados económicos. Y esto, vamos, sería la panacea. Yo voy a contar algunas cositas, pero realmente cualquier cosa que podamos transmitir, ya no solamente a tu empresa, Sebastián, sino a casi todas las empresas, sería la bomba, ¿sabes? Porque ahora hay mucha inversión en IA, pero realmente hay poca chicha que se recoge, hay poca rentabilidad todavía. Las empresas están invirtiendo, sabedoras de que van a recoger, pero están recogiendo poco, esa es la realidad. Entonces, incluso hay algunas, como la tuya, que estás comentando, que quizá no tiene foco todavía en monetizar esos datos, ¿no? Otras sí que lo tienen. Por ejemplo, yo conozco Telefónica y ya desde hace años que está monetizando, aunque de forma insuficiente, los datos, pero ahí hay muchas cosas que hacer. Entonces, vamos a hablar de casos de uso, es decir, cómo seleccionar, en base a qué, seleccionar los casos de uso para poner en marcha. ¿Por qué una aplicación sí y otra no? Entre todas las que estáis diciendo. O si tengo varias, ¿cuál escojo? Os voy a mostrar un caso real, además, de una de las empresas con las que trabajo y os voy a enseñar algo que hemos hecho hace unos pocos meses. Os lo voy a proyectar. He quitado el nombre, pero os voy a enseñar la presentación que estuvimos haciendo hace unos cuantos meses y lo que salió de una sesión de ideación. Os lo voy a enseñar pues para que veáis qué tipo de cosas estamos haciendo. Una pequeña empresa de Zaragoza que se dedica a varias cosas, a la restauración también, pero también a otra cosa completamente distinta, tema financiero, de inversiones y tema de estaciones de servicio. Realmente es una empresa que agrupa diferentes actividades procedentes de sus socios, ¿no? Y lo veremos, para que os hagáis una idea, de lo que hay. Vamos a hablar un poco del impacto. A ver, el impacto de los casos de uso pues es fundamental porque escojo uno y escojo otro. Y bueno, vamos a hablar de bastantes cosas en esta línea. Realmente lo que queremos es que la IA convierta los datos en euros además que sean medibles. Los datos tienen un valor, vaya que se tienen valor, lo estáis mencionando vosotros. Por ahí yo tengo un artículo que hoy he recordado, un artículo de hace 3 o 4 años, creo que era de Harvard, que lo he recordado esta mañana porque el expresidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, lo menciona habitualmente y lo menciona para decir
que el valor de los datos que se generan en una familia cualquiera de las vuestras, decía este artículo de Harvard, que está valorado en 30.000 a 40.000 dólares. Si realmente se monetizaran y se explotaran como es debido. Claro, actualmente no valen nada porque no hay nadie que los monetice, ni alguien que esté dispuesto a pagar por ello. O sí, a lo mejor hay alguien que está dispuesto a pagar por ello, por esos datos de tu familia, ¿no? Lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que ves en la televisión, lo que compras, tu salario, tus vacaciones, etcétera, etcétera. Joder, eso tiene un valor de la pera. Bueno, pues este artículo decía que 30.000, 40.000 euros para una familia. Claro, cuando lo leí me quedé impresionado, ¿no? Hemos avanzado poco, yo creo, desde hace 3-4 años. No he leído mucho más sobre esto, pero vamos a un artículo que menciona mucho el expresidente de Telefónica, Álvarez Pallete. Vamos a hablar de cómo priorizar en lugar de dispersar. Cuando tenemos varios casos de uso, lo veréis ahora con la empresa que os voy a enseñar, Empresa Real de Zaragoza. Había muchas ideas. Finalmente se quedaron en 2 ideas y esas 2 ideas al final se ha quedado en una. Os voy a leer las 2 ideas, vais a ver que no son ideas ahí, son ideas muy normalitas, pero es lo que ellos necesitan. Y eso es lo que vamos a tratar de poner en marcha en un datatón que vamos a hacer en septiembre. Entonces, eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en este tema. Tengo preparado también un ejercicio para trabajar conjuntamente, me parece súper valioso lo que habéis comentado y dedicaremos un tiempo a ello también. Si puedo plantearoslo hoy, mejor para que lo tengáis para el próximo día, pero quiero avanzar algo más realmente con este tema. Entonces, estas son las cositas que vamos a ver, por lo menos las que tengo previstas. No sé si veremos todas, porque el tiempo es escaso y me interesa mucho vuestra participación, pero eso es lo que inicialmente tengo previsto ver. Selección de los casos de uso, que me parece muy relevante, el impacto, el tema de la cultura. Y nos vamos a los casos de uso. Casos de uso. A ver, recordar que no descubro la pólvora con ello, pero recordad para que os lo anotéis realmente. En empresas como las vuestras y yo por casi todas las empresas por las que he pasado, que han sido muchas, siempre estábamos hablando de los quick wins cuando empezamos con algo, ¿no? Algo que sea rápido de hacer y que genere valor y que genere tracción, que genere visibilidad, ¿no? Pero interna muchas veces. Es decir, que mi propio CEO, en lugar de decirle que veo una gran oportunidad con los datos en los restaurantes, que le enseñe algo, que a lo mejor es algo que se hace pues muy fácilmente, pero que sea ese quick win, ese rápido caso de uso que me permite dar en la diana, como estáis viendo ahí. Entonces yo le enseño al Dani García algo que he hecho, que a lo mejor es de cartón piedra, no tiene mucho detrás, pero mira, me he tirado ahí unas cuantas horas con otros colegas y otros compañeros y precisamente le he hecho ver pues que puede valorar o se pueden utilizar los datos de restauración de una forma diferente como lo está haciendo ahora. Y lo he hecho muy rápidamente, ¿no? Y esto me sirve pues para que él lo vea y lo va a ver de una forma diferente, ¿no? Entonces, mostrar los resultados pues muy rápidamente también, muy relacionado con el tema de los quick wins. Y sobre todo, pues buscar esa confianza, ¿no? Esa confianza pues en mis jefes, ¿no? Esa confianza en el CEO de la compañía, pues que es básica, realmente. Me voy a pasar ya muy rápidamente a lo que os quería enseñar, que creo que lo tengo por aquí y que lo he preparado. Mirad, con esta empresa, lo tenéis ya en pantalla. Hace unos pocos meses, de hecho, lo tengo aquí, sesión de ideación. Hicimos una sesión llamada ideación, fijaos, 24 de abril de 2005, con esta empresa de Zaragoza, en la que se trataba justamente de aflorar casos de uso, aflorar ideas para seleccionar algunas de ellas y que finalmente la ganadora, por la razón que sea, por el impacto fundamentalmente en la cuenta de resultados de la empresa, se llevara a cabo. Nosotros dentro de Indesia pues tenemos un workflow donde ya os he hablado de varias cosas, una formación, una ideación y después un dataton que os mencioné el pasado día, que es donde pasamos del papel
a la acción realmente. Bueno, pues esta sesión de ideación lo que pretende es recuperar algunas ideas para después pasar en el datatón a realizarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo les hice esta presentación que os paso muy rápido, sobre todo porque es algo real, ¿no? Y para que os hagáis una idea. En la sesión de ideación yo siempre recomiendo que estén varias personas de la empresa, desde administrativos hasta secretarias, hasta el CEO, hasta el de marketing. Y así fue. Realmente nos juntamos ahí pues varias personas de diferentes niveles y diferentes áreas y les digo, mira, aquí se trata justamente de que se afloren todas las ideas, ninguna está prohibida. Se trata de que haya muchísimas ideas, después os enseñaré al final todas las que salieron, y que ninguna esté prohibida. Después lo que vamos a hacer es que esa divergencia en cuanto a ideas, me vale una idea que es cómo mejorar la fotocopiadora, el tóner de la fotocopiadora, si es que realmente a ese administrativo le parece que es una idea importante. Lo mismo que cómo mejorar la cuenta de resultados por parte del CEO, todas las voy a recoger. ¿Por qué? Pues porque de esa forma, con ese brainstorming, se generan pues cosas muy curiosas y muy interesantes. Y hay una creatividad brutal. Hay una creatividad y la gente se siente que tiene voz también. No solamente tiene que tener voz el CEO, sino que en este caso, en estas sesiones de creatividad, pues han de tener voz todos, ¿no? Paso rápidamente diapositivas. Son diapositivas reales que no voy a leer, pero para que os hagáis una idea y para que lleguemos al final. Aquí, como veis, libre expresión de las ideas, cada participante constituye sin restricciones iniciales, generamos, agrupamos y después pues votamos las ideas. Generamos ideas, además está hecha con un whiteboard también, lo vais a reconocer. Puntuamos las ideas, en este caso se puntúan también. Comentamos, algunas de las ideas se comentan para que se vea qué es lo que se quiere decir. Y se trata de hacer esto, de poner aquí, este es un ejemplo de otra empresa que se hizo en algún momento y donde pues, se plantearon aquí un montón de ideas con post-it, pues como estáis viendo. Ahí buscamos muchas ideas sin filtro, como en este ejemplo, ya que una sola idea pues, puede cambiar absolutamente todo. ¿Vale? Bueno, pues esto es el whiteboard, equivalente a lo que hemos hecho hace un momentito, con post-it, he presentado por todas las personas que intervinieron y que pusieron aquí, bueno, es parte del whiteboard y además con sus votaciones. Entonces, se ponen tarjetas pues que se pueden agrupar después, las agrupamos por diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, a la derecha veis automatización de trabajos, pero aquí, por ejemplo, veis algo que tiene que ver con la luz y la electricidad, aquí algo que tiene que ver con los recursos humanos. Esas tarjetas inicialmente están desordenadas, están puestas por diferentes personas a diferentes niveles, se agrupan por temas, por ejemplo, aquí veis ventas, aquí hay pues varias ideas de ventas, y esas ideas iniciales, después de agrupadas, antes de agrupadas, se presentan en algunos casos. Es decir, el que quiere presentarlas, pues la presenta y dice, mira, yo he querido decir esto respecto de ventas. He querido decir, con esta idea que está simplemente puesta ahí con 10 palabras en un post-it, pues he querido decir tal. Otro dice no sé qué sobre marketing. El otro dice no sé qué sobre I+D, etc. Ya una vez conocidas es más fácil agruparlas también y después se pasa a votar. Es decir, toda la gente, pues aquí veis corazoncitos y veis pues que algunas, como esta de aquí abajo, pues tiene muchas más corazoncitos que otras no. Entonces aquí hay otra de recursos humanos que también está marcada, aquí otra relacionada con la energía, en fin. Pues veis, esto es un caso real, hecho para la selección de casos de uso. Aquí hay cantidad de ideas, algunas son peregrinas, son ideas irrealizables, otras son muy creativas, otras son muy prácticas, otras son muy matemáticas, otras son ideas que ya estaban pensadas, otras son completamente nuevas. Entonces, imaginad la fuente de creatividad que es todo esto, brutal. Y daos cuenta de lo sencillo que es hacerlo. Realmente os he comentado un poco cuál es la metodología y cuál es la forma de hacerlo, ¿no? Esto lo podéis hacer vosotros, lo podéis plantear en vuestra empresa, lo podéis plantear en vuestro área, en vuestro departamento, con vuestros colegas, con vuestros compañeros, etcétera. Yo he participado en algo así en la última empresa donde trabajé y se dieron bastante ideas y después se votaban las mejores entre todos los compañeros. Teníamos dos corazones, dos POSIT en este caso, para las mejores ideas, las más creativas, para ver cuál era la más realizable. Fantástico, fantástico. Pues fíjate que nos alineamos, ¿no? Pues de mucho valor.
Pues mira, en este caso salieron dos ideas y están aquí. Dos ideas, se escogieron dos ideas y después se les ha dado pues un cierto texto. Lo voy a leer un poquito para que os hagáis una idea. La primera, un sistema predictivo presupuestario. Y la segunda, una alarma frente a procesos y acciones sospechosas. Entonces, la primera, a través de todo el histórico de datos que tenemos, crear un módulo predictivo de ventas, tanto para estaciones como para restaurantes. Teniendo las ventas previstas, se calculará el stock y los pedidos necesarios para cubrirlas. Se enviará directamente al proveedor o a la central el pedido, previo cotejo del responsable de sala y cocina. Y también se calculará el personal necesario para atender esas ventas previstas que le llegará al manager para cotejar las horas y apoyos necesarios. Puestos a soñar, este es el texto original, como veis no lo he retocado. Puestos a soñar, hemos pensado que también generará un cálculo previsible de cash flow y posibles necesidades de tesorería. Y con todo esto podemos tener datos de pérdidas y ganancias on time, del beneficio esperado del mes, y eso nos permite tomar decisiones de compras o reajustes durante el transcurso del mes. Cacho proyecto, ¿eh? O sea que, vamos, esto es ambicioso de narices. Este es uno de ellos y el otro. Estudio a través de los datos de operaciones, siempre datos que tenemos, tienen muchos datos y muy interesantes, datos de todos los centros, de aquellas operaciones que requieran una revisión pormenorizada de las oficinas. Por ejemplo, una mesa abierta durante demasiado tiempo, una mesa que ha pagado en efectivo, que se reable la cuenta en un periodo estimado y se modifica o elimina alguna línea. En la oficina no se pueden revisar los miles de operaciones que tenemos diariamente y la seleccionaría aquellas operaciones sospechosas que requieren revisión. Bueno, pues un trabajo más focalizado, menos ambicioso, pero ahí está. Entonces, dos operaciones, dos casos de uso que salen de una operación de ideación y que de alguna forma ha participado pues una gran parte de la compañía. Después, lógicamente, esto puede pasar por un filtro, el CEO, quien sea, pues con todo lo que ha salido, pues lo puede pasar, pero fijaos la fuente de creatividad que es, ¿no? ¿Qué elijo yo ahora? Bueno, pues elige el que tenga que elegir, seguramente el CEO con su consejo de comité de dirección, pues dice, oye, ¿cuál de estas nos interesa más? Nos interesa una muy ambiciosa, pero con grandes posibilidades de beneficio, una menos ambiciosa, que sea de más rápido, sea más quick win y más focalizada. Bueno, pues aquí no vamos a decidir. Aquí tienen sus ventajas e inconvenientes. Ellos, en función de su situación, pues tienen que decidir. Pero ya me gustaría a mí que dentro de mi compañía me planteen dos casos de uso interesantes, los dos, y que finalmente pues tenga que dedicarle un cierto tiempo a decidir uno u otro en función de mis intereses, ¿no? Y aquí lo tienen, es un caso real, os lo quería enseñar tal cual, pero no he cambiado ni las diapositivas, sino simplemente he quitado el nombre de la empresa para que os hagáis una idea. Y para que veáis un poco el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento pues, de lo que estamos haciendo pues, con muchas empresas, ¿no? Muchas empresas a la hora de elegir los casos de uso. ¿Algún comentario queréis realizar? ¿No? Bueno, pues vale, pues entonces sigo y voy a terminar con esta parte y explicándoos además el ejercicio que voy a plantear. En realidad, a mí me ayuda mucho al plantearme los casos de uso, por ejemplo, estos dos que os acabo de enseñar, pues me ayuda mucho plantearme una especie de matriz, la matriz del consultor, donde tenga dos ejes, valor para la empresa y viabilidad para la empresa. Claro, puede tener mucho valor, pero ser menos viable, o viceversa, muy viable y tener poco valor, ¿no? Entonces, a mí simplemente plantearme estos dos ejes me ayuda mucho. Que sería algo parecido a lo que tenéis a la derecha. No está bien tirado porque yo tiraría dos ejes perpendiculares, uno para valor y otro para viabilidad. Pero bueno, os hacéis una idea. Además, a estas bolas las puedo dar un tamaño más o menos grande en función pues, de la importancia del impacto que tiene y a su vez pues también le puedo dar un nivel de urgencia, como trato de poner aquí, ¿no? Me parece que es un código visual muy interesante. El hecho de que el rojo pues es muy urgente, el naranja menos y el verde pues a lo mejor es menos urgente. El código que yo quiera utilizar. Entonces, en un simple mapa, en una simple matriz, pues a mí me permite colocar los dos casos de antes, pero otros también, ¿no? Y entonces ya, no solamente por la intuición, que es lo que nos lleva muchas veces, ¿no? Decir, mira, a mí es que me tira para más, me decía la responsable de esta compañía,
la CEO, me decía, claro, es que a mí me interesa mucho más el caso que va a la cuenta de resultados directamente, el ambicioso. Claro, me tira mucho más. Y claro, yo le decía, joder, claro, me parece muy razonable. Ahora bien, le decía, esto tiene su dificultad y tiene más dificultad que el otro, ¿no? El otro pues tiene más viabilidad, aunque tenga menos valor inicial. Entonces tienes que ver los recursos que tienes que ver el tiempo que tienes para ponerlo en marcha. ¿Quieres tirarte un año hasta unos resultados inciertos o quieres tirarte un mes para ver si realmente consigues unos resultados razonables y sigues creciendo con todo esto? Entonces, bueno, no le resultó fácil decidir, ¿eh? No os voy a decir lo que decidió. De hecho, es lo que vamos a hacer conjuntamente en septiembre, a la vuelta de vacaciones, que es poner en marcha el caso, ¿no? El caso que han elegido. Pero bueno, yo quería llegar hasta aquí para plantearos un próximo ejercicio con vuestra empresa, claro, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Y para ello, pues he creado también esta plantilla que os voy a pasar, que es también la matriz de oportunidades, la misma que acabáis de ver. Voy a leer, en este ejercicio vais a generar 3 ideas de uso de la IA que podrían aplicarse a tu empresa. ¿Vale? Ya todos tenéis vuestra empresa. Pues igual que antes hemos visto 2, en este caso 3, por ejemplo, y a continuación os ubicarás en una matriz 2x2, valorando para cada una de ellas el valor de negocio, el valor en el negocio y su viabilidad. ¿Vale? Después estimará su beneficio económico, aquí abajo, en otra tablita, aproximado y el nivel de urgencia. Entonces, os voy a dar esta tablita, como anteriormente, para que vosotros coloquéis las 3 ideas en cualquiera de estos cuadrantes. Arriba a la derecha es la mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque es la de valor más alto y la de viabilidad más alta. Y abajo a la izquierda es la que menos prioridad tendría. ¿Por qué? Porque tiene valor bajo y viabilidad baja. O sea, es muy sencillo, pero quiero que penséis en vuestra empresa. Antes habéis planteado una serie de prioridades también. A lo mejor alguna de estas prioridades se podría convertir en un proyecto, pero podemos ir arrastrando, ¿no? En lo que hemos hecho anteriormente. Y aquí que me hagáis una estimación. Bueno, yo he puesto aquí un beneficio, pero bueno, por lo menos una magnitud de beneficio y un grado de urgencia, ¿no? Para los beneficios. Entonces he puesto además también una matriz de oportunidades para un ejemplo, en este caso para un caso concreto que es el de una refinería, y he puesto lo que sería pues diferentes ideas, ¿no? Precios dinámicos para las estaciones, pues viabilidad alta y valor alto, y por ejemplo pues hacer un chat interno de IA, pues bueno, puede ayudar, pero el valor es mucho más bajo y la viabilidad, bueno, pues la he puesto en bajo, aunque podría ser una viabilidad más alta también, pero desde luego pues menor valor. He hecho una estimación aquí también de los precios dinámicos, de los beneficios que podría optar, y me gustaría que vosotros pensarais en vuestra empresa, pues en esta situación también, ¿no? Cómo elegir un caso de uso y qué impacto financiero puede tener. Y quiero que lo hagamos racionalmente, no solamente mediante una estimación intuitiva, ¿no? A mí me mola más esto o me atrae más esto, sino que le demos esa racionalidad, como hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces os voy a pasar nuevamente os voy a copiar este documento. Vale, copiar. Y os lo voy a poner, bueno, de hecho lo tengo aquí, ¿no? Os lo voy a poner para copiar. Pues yo creo que lo más fácil es de la otra forma, ¿no? No puedo pasároslo de otra manera más sencilla que la anterior, ¿no? Que hemos hecho. No. Entiendo, ¿verdad? O sea que tengo que volver a utilizar el mecanismo este de compartir a través del whiteboard este que hemos hecho anteriormente. Pues vamos a ello. Oye, lo hacemos en un pispás. Vale, voy a utilizar este mismo y os lo pongo aquí. Ahí lo tenéis. Entonces, si os lo copiáis, y el próximo día seguimos con vuestra empresa. Y si queréis avanzar, fenomenal. Y en cualquier caso, dejaremos unos minutos el próximo día para rellenar esto y para seguir hablando. Quedaos un poco en mente con el tema del impacto, que es muy importante, pero
quiero racionalizarlo, ¿no? Entonces el tema este de la matriz de impacto es relevante. Así que pensad cuál es el que puede dar más valor, pero a su vez pues que tenga esa viabilidad pues también que vosotros deseáis, ¿no? No solamente algo que tenga mucho valor y que sea imposible de realizar. ¿Vale? Pues chicos, son 1:30, me parece. No quiero alargarlo más porque os he quitado el descanso también. Y lo dejamos para el próximo día, que es el martes, ¿no? Próximo. Sí, Creo que sí. Ok, sí, 6:30, 8:30, sí. Mismo horario, martes y jueves la semana que viene. listo. Pues entonces os deseo que tengáis muy buena tarde todavía, que queda mucho, y buen fin de semana también, que lo tenemos por delante a partir de mañana. Y nos vemos pronto. Para el, Perfecto. para el Muchas gracias, próximo Fabián. martes. Igualmente. Igual para todos. Gracias. Buenas Chao. tardes. Hasta luego. Hasta luego.